Naruto a través de las estrellas 241, 260. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241. Debido a la reunión del Alto Consejo Jedi y la importancia que tenía como una figura básicamente pública, Sasuke sabía que no tendría el tiempo suficiente para acudir de visita al apartamento de Sakura en ese momento. Por mucho que lo quisiera, a plena luz del día resultaría sospechoso, por lo que Sasuke no tuvo otro remedio que enviar un mensaje a la agenda electrónica de Sakura para que se reunieran en uno de los barrios de la ciudad, recibiendo la inmediata aprobación de ella, y por lo que ahora el Uchiha volvió la mirada por sobre su hombro, sabiendo que Sakura lo seguía a la distancia, deslizándose finalmente en uno de los oscuros callejones. Entre las tinieblas del callejón, Sasuke alargó su mano derecha para sujetar el brazo de Sakura, quien lo seguía, y la aló hacia sí, haciéndola chocar su espalda contra la estrecha pared frente a él, pudiendo oírla soltar un jadeo un instante antes de que ella bajase la capucha de su capa, exponiendo su rostro a ojos de Uchiha, que hirvió de deseo al verla y era tan hermosa. Habían pasado meses separados y ella seguía siendo lo más perfecto que él había visto en el universo. La senadora de Naboo portaba un austero vestido azul oscuro con reflejos más claros, de escote redondo y entallado a su esbelta figura, de mangas ceñidas y falda que se arremolinaba a su andar, encima y haciéndola pasar desapercibida una capa azul oscuro con capucha, y sus largos rizos rosados caían sobre su hombro derecho y tras su espalda, con una diadema de hilos de oro enmarcando su rostro y una amatista en forma de lágrima cayendo sobre la frente. Mi Sasuke, suspiró la Aruno al encontrar sus miradas, acercando su rostro al suyo. Te extrañé tanto, Sakura, correspondió el Uchiha pegando su frente a la suya. Fue difícil de saber quién de los dos inició el beso, el mismo deseo brillaba en los ojos de ambos mientras se observaban, y si bien Sasuke inclinó su rostro sobre el de Sakura, ella también lo atrajo hacia sí, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y revolviendo sus rebeldes caballos azabache, fundiéndose en un beso apasionado, Sasuke presionando su cuerpo contra el de Sakura y recorriendo el interior de su boca con su lengua tan pronto como ella se arqueó contra él y gimió, correspondiendo al envolver torpemente su lengua en respuesta a sus atenciones, arañando sus músculos a través de la ropa. Recordando cómo había iniciado su apasionada despedida meses atrás durante la fiesta de gala dada por el canciller Shimura, y habiendo aprendido que no estaba mal que demostrase lo loco de deseo que se volvía por anhelar hacer suya a su esposa, Sasuke envolvió sus brazos alrededor de la estrecha cintura de Sakura, que envolvió de inmediato sus piernas alrededor de sus caderas, jadeando mientras él abandonaba sus labios, deslizándose por su mentón hacia su cuello y escote, amasando sus pechos a través del vestido y alzándole la falda del vestido con la otra, trazando la piel de sus muslos en el proceso. Sería tan fácil desabrocharse los pantalones y tomarla ahí mismo, y Sakura se mostraba tan entregada, pero no todo podía ser perfecto y ambos lo recordaron, saliendo de su fulgor de lujuria al escuchar las conversaciones de los transeúntes fuera del callejón. Ser encontrados sería demasiado arriesgado, por lo que el Uchiha la dejó sana y salva sobre el suelo. Estoy harto de todo esto, gruñó Sasuke, dándole la espalda entre frustrado e intentando calmarse. No deberíamos ocultar nuestro amor como si fuera algo inmoral. Estaban casados, no estaban haciendo nada malo, ¿por qué debían pensarlo entonces? Era más frustrante a cada momento y solo estaban empezando. Sasuke, casi eres un caballero Jedi, comentó Sakura intentando darle ánimos con la idea de su inminente ascenso. Entonces, y quizás, cuanto más progresara, más infalibilidad obtendría a la larga, en eso quería creer ella al menos. ¿Entonces qué? Cuestionó el Uchiha, pues el reglamento seguía sin cambiar para él por ello. Los Jedi no pueden casarse, entre las excepciones estaba el maestro Jiraiya, por cuestiones poblacionales de su planeta y no por sentimientos románticos. Sabíamos que esto sería así y tal vez todo cambie después de la guerra, suspiró la Aruno, no perdiendo por ello la esperanza e instando a Sasuke a mantenerla, pero ahora, la República te necesita, por lo que su matrimonio habría de esperar y resistir. Y ya sea en las sombras de Coruscant o de cualquier otro lugar, pero más que nada en mi corazón, Sasuke, no debes olvidar que siempre te amaré, declaró viéndolo a los ojos y bajando la capucha del abrigo de él para no perder detalle de su rostro. Te ves hermosa en la oscuridad, apreció el azabache con una sonrisa ladina, considerándola hermosa en todo momento. Sasuke sonrió la peligrosa, mordiéndose el labio inferior y sonrojándose bajo su mirada.
No podían hacer nada en ese momento, ni aunque hubieran pasado tantos meses y todo en lo que Sasuke pudiera pensar fuera en hacerla suya no por mero deseo sino porque anhelaba demostrarle lo mucho que la amaba y que ella no olvidara que se pertenecían el uno al otro, pero eso no cambiaba en absoluto sus sentimientos, acunando delicadamente el rostro de Sakurai que sonrió en respuesta, cerrando sus ojos bajo su tacto, parándose de puntillas lo que lo hizo sonreír ladinamente para encontrarse a la misma altura y sujetándolo de la nuca para atraerlo en un beso al que Sasuke no pudo negarse, envolviendo su lengua alrededor de la suya, pudiendo sentir cómo se agitaba su respiración, no pudiendo hacer la suya pero sí buscando que ella temblara de deseo, que solo pudiera pensar en lo que él le haría al final del día. Frunciendo ligeramente el ceño y abriendo los ojos para observar la entrada del callejón por el rabillo del ojo, Sasuke pudo escuchar una voz muy conocida llamar a Sakura por su nombre, por lo que rompió lentamente el beso contemplando la expresión de deseo en el rostro de Sakura, quien le mordió ligeramente el labio inferior a modo de protesta, no queriendo que el beso terminara, indicándole a Sakura que aguardara mientras él se alejaba de su lado hacia la entrada del callejón, reconociendo a quien buscaba a su esposa y a quien el Uchiha aló de espaldas hacia el interior del callejón, cubriéndole la boca para que no gritase, aunque sí que Sasuke agradecía su compromiso y preocupación para con su esposa. No me haga daño, solo soy un sirviente, se disculpó Sai cuando el desconocido a su espalda le descubrió la boca. Nadie te hará daño, Sai, sosegó Sasuke soltándolo y habiéndolo reconocido desde el principio. Sasuke reconoció el pelinegro, bajando la capucha de su abrigo y volteando a verlo. Gracias al cielo que estás bien, Sakura, te fuiste sin avisar, regañó ligeramente a la senadora, habiendo tratado de seguirla lo mejor posible. Te ves diferente, Sai notó el azabache, aunque no sabiendo muy bien por qué. Tal vez sea por este atuendo, sugirió él, sujetando la tela de su capa y que lo ayudaba a pasar inadvertido entre el bullicio general. No, Sai, creo que se refiere a tu corte de cabello, aclaró Sakura en voz alta, sonriendo ante el despiste de su esposo. ¿Corte de cabello?, repitió el Uchiha, cayendo en cuenta de ello y observando mejor al pelinegro. Claro, hay que verse presentable junto a una senadora, asintió Sai, disimulando una sonrisa orgullosa al poder afirmarlo. La imagen de sus lejanos recuerdos de la infancia, Sasuke le revolvió ligeramente el cabello a Sai, viéndolo reír. Los años separados habían hecho que ambos tuvieran un estilo totalmente diferente entre sí. Sasuke continuaba teniendo su rebelde y erizado cabello azabache azulado que tanto lo caracterizaba, con un flequillo enmarcando los lados de su rostro y resaltando sus ojos oscuros, mientras que Sai se había dejado crecer el cabello durante sus años de permanencia en Tetooini hasta que éste le llegase a los hombros, pero ahora y por decisión propia había elegido cortarlo lo más posible. Sakura era una persona amable, sonriente, dulce y comprensiva. Sai no había sentido, en ningún momento de los meses transcurrido bajo su servicio, que tuviera que cambiar para servirle y protegerla como Sasuke esperaba que hiciera, pero Sai era muy consciente de que estar junto a una senadora involucraba lucir presentable, por lo que se estaba volviendo cada vez más consciente de su apariencia. Cubriéndole los labios distraídamente con una de sus manos, Sakura buscó minimizar su sonrisa. No había presionado a Sai en lo absoluto para que se cortase el cabello, pero esa había sido su decisión y ella no había podido contradecirlo, menos cuando Ino se había encargado personalmente de ello, siendo muy cercana a Sai tras su regreso a Coruscant tras su luna de miel. Sonriendo ladinamente hasta entonces, Sasuke suspiró por lo bajo cuando su comunicador comenzó a sonar en su cinturón, extrayéndolo y reconociendo que la llamada provenía de su maestro y tendría que irse. Sasuke, el consejo requiere de tu inmediata presencia, informó Kakashi con su habitual y estoico tono de voz. Iré enseguida, Kakashi, contestó Sasuke antes de terminar con la comunicación. No quiero ir, se quejó al regresar su atención a su esposa. Tienes que hacerlo, Sasuke, instó Sakura acunando el rostro de su esposo entre sus manos. Te estaré esperando, no importa a la hora que sea, prometió, comprendiendo el deber que se esperaba de ambos y que no podía aguardar. Te amo tanto, susurró el Uchiha, inclinándose para pegar su frente a la suya. Sintiendo que hacía mal tercio, no en el sentido de que sobrara en la escena, pero sí sintiendo que debía darles a Sasuke y Sakura la privacidad que ambos merecían como esposo y esposa que eran, aunque contadas personas lo supieran. Sai lentamente se volvió para darles la espalda a la pareja, acercando sus pasos hacia el umbral del callejón, eligiendo vigilar que nadie se acercase o interrumpiera la despedida de los dos enamorados, mas esbozando una sonrisa discreta y sintiendo cómo se le aceleraba el corazón por solo pensar en la bella Ino Yamanaka.
sonriendo ante las palabras de Sasuke y que era tan poco expresivo en presencia de otros, pudiendo ser plenamente transparente solo con ella, lo que la hacía sentir profundamente honrada. Sakura cerró los ojos mientras pegaba su frente a la de su esposo, rozando su nariz contra la suya antes de ofrecerle sus labios y que él besó con una devoción que la hizo estremecer. No había una sola gota de deseo en ese beso sino delicadeza, disfrutando del dulce sabor de sus labios con los suyos, separándose una fracción de segundo para recuperar el aliento y luego regresando a devorarlos con igual frenesí, atrayéndola hacia sí al envolver sus brazos alrededor de ella, repitiendo con sus acciones una y otra vez lo mucho que la amaba antes de finalmente tener que separarse y abandonar el callejón, forzado a no voltear y tener que retirarse pronto. Melancólica por la partida de su esposo, Sakura esperó largos minutos, intercambió una sonrisa con Sai y solo entonces se retiró también, para esperar a Sasuke en su apartamento y tener que regresar al templo Jedi y abandonar a su esposa no era precisamente el panorama ideal para Sasuke, quien ralentizó a propósito sus pasos en el camino, meditando en cómo debía tomar responsabilidades que no corresponderían a otro hombre que amara a su esposa, porque para empezar cualquier otro hombre en su posición elegiría sin dudar a la mujer que amaba por sobre cualquier otra cosa, pero Sasuke no podía hacer eso, primero porque su matrimonio debía ser un secreto para la galaxia entera y en especial para la Orden Jedi ya que, de no serlo, sería expulsado de esta. Ser un Jedi había sido el sueño de su infancia y adolescencia temprana, pero seguía siendo su sueño en ese punto. Su madre habría sacrificado su libertad y largos años a su lado por ello, para permitirle convertirse en un Jedi y aprender a controlar sus poderes en conexión con la fuerza, pero ciertamente Sasuke había comenzado a albergar otro sueño en su mente y corazón desde aquel lejano día en que había conocido a Sakura en la tienda de Yaiko. ¿No quería decir eso que amarla se había convertido en el sueño de su vida? Con esa idea y bajando la capucha de su abrigo, Sasuke cruzó el umbral del templo Jedi, inclinando con respeto la cabeza ante los maestros Jedi a su paso y manteniéndose indiferente en el caso de los Padawan de su edad hasta llegar a las puertas del Alto Consejo Jedi donde Kakashi ya se encontraba esperándolo, de brazos cruzados y con una expresión de visible disgusto por su demora, pero a Sasuke no podría haberle importado menos. Sasuke, llegas tarde, increpó el ataque y ante lo que Sasuke pasó en silencio junto a él, entornando los ojos con disgusto. Cuando el consejo solicita tu presencia, siempre es de suma importancia, recordó en caso de que él no lo tuviera claro. ¿Qué importa si llego tarde a otro regaño? Cuestionó el Uchiha encogiéndose de hombros, deseando estar en otro lugar en vez de en aquel sitio. ¿Regaño? Repitió el peligris, sorprendido por la ligereza en su tono de voz. Ya no eres un niño de 11 años, Sasuke, pero mientras sigas siendo mi aprendiz, debes obedecerme, recordó, pues siempre sería su maestro, su figura paterna y amigo. Tienes razón, ya no soy un niño, y harías bien en recordarlo, espetó el azabache frustrado y más duramente de lo que hubiera querido, lo que no tardó en notar. Kakashi, lo siento, no quería ofenderte, y se disculpó de inmediato, no creyendo tener el derecho de expresarse a modo y menos con él. Sasuke, sé que no soy Minato, pero siempre he procurado poder ser un padre para ti, te he visto como un hijo desde que comencé a entrenarte y todo lo que siempre he deseado es que todos vean lo que veo en tu corazón desde que te conocí, disculpó Kakashi, no pudiendo enojarse con él. Pero no es momento de regaños. Hoy el esfuerzo y dedicación de ambos han dado sus frutos, declaró, disimulando su emoción por el trascendental momento que tendría lugar. ¿A qué te refieres?, inquirió Sasuke, arqueando una ceja y sumamente extrañado. Ya lo verás, fue todo lo que contestó el peligris, eligiendo guardar el misterio. Como única indicación, Kakashi señaló las puertas de la sala del Alto Consejo Jedi, instando a Sasuke a ingresar primero, lo que extrañó profundamente a este ya que siempre ingresaban al mismo tiempo o Kakashi primero, y por lo que el Uchiha le dirigió una mirada confusa antes de verlo asentir, acatando su indicación y avanzando hacia las puertas que se abrieron a su paso, confundiéndolo aún más ya que la sala se encontraba sumergida entre las más profundas penumbras, lo que solo se intensificó cuando Kakashi ingresó tras él y las puertas se cerraron. Acatando las indicaciones de su maestro de todas formas y sabiendo orientarse en la oscuridad por su memoria muscular, Sasuke se situó de pie en el centro de la sala por instinto, y al instante siguiente la estancia se iluminó por todos los maestros Jedi que encendieron sus sables de luz y que sostenían en sus manos frente a ellos, excepto el maestro Onoki que quien lo sostenía hacia abajo. Se trataba de una ceremonia, un ritual de ascensión.
El Uchiha por fin lo entendía sonriendo ligeramente, luego de tantos años de esfuerzo, dedicación, trabajo duro, sacrificio y gran compromiso para con la orden, estos finalmente habían decidido ascenderlo formalmente a Caballero Jedi, por fin podría llamarse realmente un Jedi y saberlo hizo que el corazón de Sasuke latiera más velozmente a causa de la emoción, bajando la mirada y sintiéndose superado ante el honor que se encontraba frente a él, era lo que había deseado desde el inicio de su entrenamiento, pero obtenerlo superaba todo lo que hubiera esperado. Acércate, Padawan, indicó el maestro Onoki y ante lo que Sasuke obedeció en silencio, apoyando una rodilla en el suelo y bajando la cabeza ante el gran maestro del consejo. Sasuke Uchiha, en nombre del consejo, por voluntad de la fuera, ahora te nombro Caballero Jedi de la República, declaró con gran solemnidad y siendo esta una decisión unánime por parte del Alto Consejo de la Orden Jedi. Habían existido votos a favor y en contra, por múltiples razones, pero al final todos los miembros del Alto Consejo habían concluido que lo mejor que podían hacer tanto por la Orden como por la guerra y la República era ascender a Sasuke, y poder presenciarlo hizo sonreír de orgullo a Kakashi bajo la máscara, sintiéndose como un padre que veía triunfar a su hijo, porque había visto a Sasuke a esa forma desde que lo había tomado bajo su tutela y protección hacía ya casi 9 años y contando. Tan pronto como el maestro Onoki pronunció esas palabras, cortó con un solo movimiento de su sable de luz la trenza de Padawan que Sasuke había llevado hasta ese momento y que cayó al suelo, ante lo que el Uchiha no dudó en erguirse e inclinar respetuosamente la cabeza ante los maestros Jedi, tanto en señal de agradecimiento por su decisión, como prometiendo estar a la altura de lo que todos esperaban de él, mas observando por el rabillo del ojo su trenza de Padawan, sabiendo quién merecía y querría quedarse con ella, sabiendo por las palabras de Sasuke que él haría todo cuanto estuviera en su poder para que se encontraran esa noche. Sakura se encontraba teniendo una tarde de relajación en su apartamento, compartiendo una sonrisa con Ino, quien la ayudó a envolverse en una bata de encaje negro para cubrir el sencillo camisón de escote recto que exponía sus hombros y que vestía tras salir del baño, aun con el cabello húmedo, y que ella terminó de secarse con una toalla cuando Sai carraspeó desde el umbral de su habitación para anunciar respetuosamente su presencia y no incomodarla. Adelante, indicó Sakura mientras Ino comenzaba a pasar el peine por sus rizos rosados. ¿Sucede algo, Sai? Inquirió ante el silencio del pelinegro. Sasuke envió algo para ti, contestó Sai acercando sus pasos y deteniéndose tras la senadora, ofreciendo el regalo con sus manos. ¿Qué es? Solo entonces la Aruno se volvió, cubriéndose los labios a causa de la emoción. No puedo creerlo, y susurró abrumada y con una deslumbrante sonrisa. Haciéndose a un lado al entender de inmediato que la atención de Sakura estaba concentrada en algo más, Ino intercambió una discreta sonrisa con Sai y viceversa, ambos regresando toda su atención a Sakura, quien sostuvo cuidadosamente la trenza Padawan de Sasuke de las manos de Sai a las suyas, con lágrimas en los ojos, ya que hace apenas unas horas ambos se habían despedido luego de reencontrarse por primera vez en meses. Ella había sentido la textura de aquella trenza bajo sus dedos al alarlo hacia sí y besarlo, había estado tan acostumbrada a ello, pero no era gran pérdida sino todo lo contrario, era motivo de una inmensa alegría para ella, pues significaba que su Sasuke ya no era más un Padawan sino un verdadero Jedi. Conociendo el lugar perfecto para guardar algo tan valioso y significativo para ella, Sakura se acercó a su tocador donde entre todos los perfumes y joyas valiosas siempre mantenía un pequeño joyero color ámbar con el emblema de Naboo en la tapa, obsequio de su hermana Yuna para toda su preciada joyería, y que abrió. En su interior se hallaba el collar que Sasuke le había obsequiado hacía ya casi 9 años y que usaba cada vez que sentía que él le faltaba, y ahora la trenza de Padawan de su esposo y que la peligrosa depositó cuidadosamente en el interior, cubriéndose los labios a causa de la incontenible emoción, mas no solo por ello, también deseaba poder hacer algo para retribuirle a Sasuke la inmensa alegría que sentía por sus logros, y alzando la mirada vio a Naruto en el reflejo del espejo, dándole la respuesta que ella buscaba. Naruto, necesito pedirte un favor, solicitó la Aruno volteando a verlo y sin dejar de sonreír. Lo que sea, asintió el Uzumaki, ayudándola siempre en todo lo que pudiera. Aunque Sasuke no lo hubiera dicho en su último encuentro, sí se lo había comentado en uno de sus mensajes a través de su agenda electrónica en las semanas previas, por lo que Sakura estaba al tanto de lo doloroso que había sido para su esposo perder a Karin, quien había sido su compañera astromecánica y copiloto en las distintas misiones que había llevado a cabo desde el inicio de la guerra, y antes, había sido una de las pocas personas a las que había podido llamar amiga. Ella había vivido eso con Pablin, hacía meses atrás,
Pero el dolor había sido más llevadero con la compañía de otras amigas muy queridas para ella como eran Matsuri, quien estaba de regreso en Nagoro, y actualmente Hinata e Ino. Sasuke no lo decía, pero Sakura sabía que él estaba sufriendo y la mejor forma de aliviar ese dolor era con la compañía de un amigo con quien pudiera ser él mismo, con quien pudiera sincerarse y hablar de lo que quisiera, lo que no podría hacer con Kakashi, y no solo porque ahora Sasuke fuera un caballero Jedi y tuviera mayores obligaciones, lo que también implicaba que se iría al día siguiente, lo sentía en su corazón, sino porque Kakashi no podía saber de su relación pero Naruto sí sabía de ello. Naruto conocía a Sasuke desde el mismo tiempo que ella, podía aconsejarlo, ayudarlo y asistirlo como nadie más podría, y como astromecánico nadie cuestionaría su presencia en el frente, era perfecto. Indicándole a Sai e Ino que se retiraran, Sakura acercó sus pasos a Naruto, y al tenerlo delante le expuso su plan con aire cómplice, recibiendo la inmediata y desinteresada aprobación del Uzumaki. Tenía su propio regalo para Sasuke. Observándose minuciosamente ante el espejo luego de que el sol se ocultase, Sakura sonrió al recordar el día de su boda y teniendo en ese momento un sentir muy parecido. Desearía tener mucho tiempo para celebrar la promoción de su esposo a caballero Jedi, pero un nuevo rango implicaba nuevas obligaciones, y Sakura ya estaba enterada por un mensaje de su parte que sería enviado al frente de guerra a la mañana siguiente y que nuevamente pasarían semanas o meses sin verse, por lo que deseaba que esta noche fuera perfecta, y estaba comprometida a hacer lo posible. La senadora Aruno había elegido un elegante pero sencillo vestido de seda azul pastel con reflejos más claros de lentejuelas que brillaban contra la luz, de escote corazón y acampanadas mangas de gasa transparente que dejaban expuestos sus hombros, con sus largos rizos rosados cayendo sobre sus hombros y tras su espalda, adornados por una diadema de hilos de plata que enmarcaba su rostro como los largos pendientes que le rozaban los hombros, y alrededor de su cuello se hallaba el collar en forma de tulipán que Sasuke le había obsequiado hace 9 años. Viendo a Sai aparecer en el umbral de su habitación, Sakura supo que Sasuke estaba en camino y por lo que alisó nerviosamente la falda de su vestido, dándose una última mirada al espejo antes de dirigirse a la sala, deteniéndose solo un instante antes de que las puertas se abrieran y Sasuke ingresara, observándola de arriba a abajo de inmediato y haciéndole saber que había superado sus expectativas como siempre, lo que la hizo elevar el mentón con fingida arrogancia. Caballero Jedi, saludó Sakura inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Senadora, correspondió Sasuke procediendo a reverenciarla con gran respeto. Era un protocolo falso, ninguno de los dos necesitaba dirigirse al otro con respeto en la intimidad de su espacio privado, donde nadie los molestaría o interrumpiría, donde podían ser solo ellos mismos, ambos solo usaban sus títulos para hacer un contraste de lo que habían sido horas atrás en su último encuentro y lo que eran ahora. Sasuke había sido un Padawan, pero ahora era un caballero Jedi, el más joven en la historia de la Orden Jedi, y aún no cumplía 20 años. Sonriendo deslumbrante de alegría, Sakura se apresuró en eliminar cuanto antes las distancias entre Sasuke y ella, corriendo a abrazarlo y siendo atraída hacia su esposo por los brazos de Sasuke, quien no dudó en cargarla mientras la abrazaba, haciéndolos girar por la sala entre risas casi infantiles, ambos eufóricos de alegría y sintiendo como todo iba a mejorar, una alegría contagiosa para Naruto y Sai, quienes se encontraba de pie en el umbral de la estancia, tanto para servir a ambos como por indicaciones previas de parte de Sakura. Riendo y expresándose a esa manera que siempre se prohibía en presencia de terceros, Sakura regresó a la realidad en brazos de su esposo tan pronto como éste la dejó sana y salva sobre uno de los divanes de la sala, recostándola lentamente y tumbándose encima suyo, recargando su peso en sus brazos para no aplastarla, teniendo aquella sonrisa ladina y ese brillo en sus ojos que la hacía estremecer. Sabía que era única para él, que la observaba con irrefutable deseo, devorándola con la mirada a cada momento. Felicidades, sonrió Sakura, sintiendo que las palabras no bastaban para expresar lo que sentía, acunando suavemente el rostro de su esposo entre sus manos. Esta sonrisa es más importante para mí que la aprobación de todo el Consejo Jedi, proclamó Sasuke rozando su nariz contra la de ella en la posición en que estaban. Adulador, reprendió la Aruno, aunque sintiéndose profundamente honrada por sus devotas palabras mientras se sentaba lentamente sobre el diván. Hablo en serio, aseguró el Uchiha, fingiéndose ofendido y sentándose correctamente sobre el diván ante la mirada que ella le dirigió. Sí, claro, bromeó ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y atrayéndolo en un abrazo, y hablando en serio. Tú me diste un presente y ahora yo quiero darte un presente a ti, expuso, teniendo la completa atención de Sasuke.
Sé que, desde la muerte de Karin, volar en las misiones no ha sido, y quiero que estés a salvo a partir de ahora, comenzó a explicar, viendo a sentir a Sasuke y quien esperó a que terminase de hablar. Por lo que Naruto se ofreció a acompañarte desde mañana en todo lo que necesites, reveló por fin, volviendo la mirada hacia el Uzumaki. ¿En serio? El azabache volvió la mirada hacia el rubio, absolutamente abrumado. No te alegres tanto, tendrás que aprender a soportarme, advirtió Naruto con fingida arrogancia, y sabiendo que ese no era el momento para celebrar eso. Vamos, Sai, sirvamos la cena, indicó a su amigo, antes de que esos dos se devorasen mutuamente y en privado. Naruto había estado con ella desde su subida al trono, inicialmente como solo un astromecánico, luego ascendiendo como su escolta personal y su mano derecha en asuntos que requieran apoyo logístico, y la había acompañado en sus desventuras como actual senadora de Naboru, pero en su cargo Sakura no creía necesitar tanto apoyo o protección, y además ahora contaba con la presencia de Sai, quien era como un hermano para Sasuke. ¿Qué más podría pedir? Sasuke le había obsequiado el collar que ella llevaba alrededor del cuello y que ella palpó a propósito, entrelazando una de sus manos sobre la suya y situándola sobre y ahora su trenza de Padawan. Sakura sentía que lo mínimo que podía hacer por él era darle un compañero de viajes en quien confiar, un amigo y alguien con quien pudiera sincerarse cuando todo pareciera ir en picada. Sintiendo que debía hacer todo lo que estuviera en su poder para cuando menos tener una relación normal con su hermosa esposa, Sasuke se tragó el nudo de emoción que sintió en la garganta, acercando su rostro al de Sakura para besar devotamente sus labios y sin soltar la mano de ella. Sakura siempre podía entenderlo mejor que nadie, ella podía anticipar sus necesidades o carencias y actuar, ella siempre sabía qué hacer o decir para tranquilizarlo y, perdiendo la cuenta de cuántas veces lo había hecho desde que la conocía, Sasuke nuevamente agradeció a la fuerza y al universo por haber encontrado a una mujer tan maravillosa y que lo amara tanto como él la amaba a ella. Poder vivir por ella era la razón de su vida, y la cena estaba probando ser simplemente maravillosa, aunque todo lo que interiormente estuviera deseando Sasuke fuera cargar en brazos a su esposa y retirarse a la intimidad de su habitación para hacerle el amor hasta perder el sentido y solo pensar en ella por los próximos meses que sentía habrían de pasar separados. Poder disfrutar de las pequeñas cosas era igualmente sublime y placentero, intercambiando cómplices y significativas miradas entre sí mientras comían hasta dejar limpios sus respectivos platos casi al mismo tiempo, Sasuke conteniendo su voraz apetito ante tantos meses de raciones de supervivencia y no la exquisita comida que su dulce ángel siempre tenía para ofrecerle, no queriendo arruinar el ambiente entre ambos, siempre buscando mantener la deslumbrante sonrisa que veía en su rostro. De los dos, Kakashi era siempre quien sabía cómo comportarse con elegancia, dignidad y toda la prestancia que quizás correspondía a un Jedi, por lo que desde el inicio de la guerra se había ganado el apodo de El Negociador por su tacto y astucia política, por lo que Sasuke normalmente no perdía el tiempo en intentar imitarlo, mas sabía cómo comportarse en presencia de su esposa, limpiándose con cuidado con la servilleta tras terminar su cena, sin necesidad de prestar atención a los detalles sino que observando en silencio la belleza de Sakura, quien sonrió cuando Hinata terminó de servir 2 copas de vino para ambos. Por supuesto que Sasuke no acostumbraba a beber, pero esa noche era tan especial, merecía la pena hacer una excepción. Es una anfitriona maravillosa, milady, apreció Sasuke sinceramente, mas refiriéndose a su esposa con un fingido aire distante y aristocrático. ¿Por qué siento que siempre te estás burlando de mí?, inquirió Sakura sin hacer desaparecer su deslumbrante sonrisa. Porque me gusta hacerte reír, contestó el Uchiha, sabiendo que siempre lograba su propósito. Pues te felicito, eres bueno en eso, celebró la Aruno, incapaz de sonreír tanto con nadie más que no fuese él. Hagamos un brindis, por los nuevos tiempos, sugirió al sostener su copa de vino. Por los nuevos tiempos, secundó el azabache, chocando su copa contra la suya antes de que ambos dieran un trago al vino al mismo tiempo. Es fuerte, notó, carraspeando para aclararse la garganta. No seas infantil, reprochó la peligrosa ante su falta de tolerancia, dando ella el ejemplo al beber de un trago el contenido de su copa. ¿Ves?, demostró, dejando su ahora vacía copa sobre la mesa ante la sorprendida mirada de su esposo. ¿Estás tratando de emborracharme?, cuestionó Sasuke fingiéndose sorprendido ante su desafío. Creía que un Jedi podía controlarse mejor, refutó Sakura, no necesitando de ningún tipo de artificio para seducirlo.
No era solo lo mucho que se conocían el uno al otro y lo profundo que era su vínculo, también estaba el hecho de que ambos eran la primera vez del otro y por ende eran conscientes del fuego que habían desperado en el otro desde su noche de bodas, por lo que solo estar en la misma habitación hacía que ya comenzase a arder el deseo entre ambos sumado a lo reciente que era su matrimonio. En esas circunstancias era fácil para Sakura sentirse y creerse hermosa, así como permanentemente deseable a ojos de su esposo. Imitando a su esposa aunque el alcohol no fuera su fuerte, Sasuke bebió el restante contenido de su copa, apretando ligeramente los ojos y que hizo reír a la peligrosa porque había bromeado. Ella era nubiana y por ende estaba acostumbrada a lo fuerte que era el licor de su mundo natal, pero Sasuke no, más agradecía su compromiso, indicándole que se levantaran de la mesa ahora que la cena había terminado y sujetándose de su brazo mientras cruzaba hacia la sala, agradeciendo en su camino a Hinata y Ino quienes procedieron a levantar la mesa junto a Sai y Naruto, dándole la suficiente privacidad a la pareja, que observó el cielo estrellado a través de los ventanales de la sala. La noche era el momento perfecto para estar juntos y disfrutar de su privacidad, los hacía sentir seguros, pero también les recordaba silenciosamente el tic-tac del reloj en sus corazones. El tiempo estaba corriendo y era solo cuestión de horas que se separasen y no se viesen por meses. Era sumamente doloroso, aunque ambos se esforzaran en no pensar en ello. ¿Qué pasa?, preguntó Sakura ante la mirada reflexiva y la sonrisa ladina que veía en el rostro de su esposo. Hace unos días estaba durmiendo en una tienda de campaña con otros 4 Jedi, ninguno de los cuales era un gran admirador de la higiene personal, debo añadir, comentó Sasuke, viendo una divertida sonrisa adornar los labios de su esposa, y ahora estoy disfrutando de una maravillosa velada con una hermosa senadora en el edificio más exclusivo de Coruscant, comparó, profundamente honrado por ello. Espero que encuentres esto mejor, fue todo lo que la Aruno pudo sugerir, entendiendo su deleite para con la ocasión. No sé, aún estoy tratando de decidir, difirió el Uchiha observándola de arriba abajo. ¿Puedo hacer algo para convencerte?, inquirió la peligrosa deteniendo sus pasos y estando frente a frente con él. Absolutamente, asintió el azabache, sintiendo que ya no tenía por qué contenerse. Hinata, Ino, Sai y Naruto estaban retirando la mesa en la habitación contigua, así que por primera vez en mucho tiempo Sasuke y Sakura se encontraban completamente a solas. La tensión entre ambos se hizo insoportable, y sin poder resistirse más, Sasuke atrajo el rostro de Sakura y la besó apasionadamente. Ella le correspondió al instante, rodeando su cuello con los brazos mientras él la elevaba del suelo y la conducía hasta el diván, recostándola con suavidad y quedando encima de ella. El beso se volvió más profundo, cargado de la necesidad de ambos, mientras Sasuke acariciaba su cintura y la acercaba más así. Sakura se aferraba a él con fuerza, sintiendo cómo su corazón latía desbocado con cada roce, temblando ante la intensidad de la cercanía. Cuando Sasuke apartó el rostro muy ligeramente, le susurró con voz serena. No te precipites, Ángel, tenemos tiempo. Sakura lo miró con un desconcierto dulce, sin entender del todo lo que planeaba. Entonces Sasuke tomó un par de rosas del jarrón sobre la mesa baja y desarmó sus pétalos. Al recostarse sobre ella nuevamente, fue dejando caer los pétalos sobre su piel mientras la besaba con ternura en el cuello y el pecho. Sakura se estremeció, abrumada por la delicadeza de aquel gesto, sintiendo cómo las caricias de su esposo y la suavidad de los pétalos la envolvían por completo. La mezcla de nervios, deseo y emoción la hizo suspirar fuertemente, pronunciando su nombre con voz temblorosa. Sasuke sonrió al verla rendida aquel instante y la sostuvo con firmeza, rodeándola con sus brazos, como si no quisiera dejarla escapar jamás. Los dos quedaron unidos en un abrazo intenso, con Sakura hundiendo el rostro en su hombro mientras el peso de la emoción la sobrecogía. Él la atrajo contra su pecho, besándola suavemente una y otra vez, como si buscara grabar aquella sensación en su memoria. Sakura sintió su corazón llenarse hasta desbordar. Todo lo que había vivido hasta ese momento palidecía frente a la certeza de estar en los brazos de quien amaba. Era un instante de intimidad único, un recuerdo que ambos guardarían por siempre. Era una sensación tan intensa que a Sakura casi le resultaba abrumadora, y sin embargo, era perfecta. Habían pasado meses separados, y reencontrarse de aquella manera la hacía sentir como si todo fuera nuevo, aunque ambos sabían exactamente cómo hacer feliz al otro. Sus movimientos se acompasaban, respondiéndose con una pasión que había estado contenida demasiado tiempo. Los labios de Sasuke buscaron los de Sakura en un beso ardiente, como si quisiera sellar en él cada instante de aquella unión.
Ella lo rodeó con los brazos y las piernas, aferrándose como si temiera que se desvaneciera, y no había nada más importante que ese momento, solo el deseo de amarse y disfrutarse plenamente. En un gesto que la dejó sin aliento, Sasuke la sostuvo en sus brazos y la acomodó sobre su regazo, sentándola en el borde del diván mientras él permanecía de rodillas en el suelo. Sakura lo abrazó con fuerza, apoyando su frente en la suya, mientras las emociones los sobrecogían. Sentía el corazón de su esposo latir con fuerza, tan cerca del suyo, como si ambos compartieran un mismo pulso. El calor de la cercanía, la respiración agitada y los besos desesperados los llevaron a un punto en el que las palabras sobraban. Sakura temblaba en los brazos de Sasuke, pronunciando su nombre con una mezcla de ternura y pasión, mientras él la sostenía con una firmeza que hablaba de amor y entrega total. Cuando por fin se detuvieron, exhaustos pero plenos, Sasuke apoyó la frente contra la de ella, acariciando su rostro con suavidad. No había nada más en el mundo, solo ellos dos, enredados en un abrazo que parecía eterno. Luego, sin dejar de sostenerla, la tomó en brazos con cuidado y caminó lentamente hacia su habitación, decidido a prolongar aquella noche que, más que un encuentro, era una despedida cargada de amor. La noche era solo suya. El amanecer llegó demasiado pronto para Sakura, quien fue la primera de los dos en despertar. Sasuke y ella se habían pasado la noche entera amándose hasta el cansancio, no buscando saciar su deseo y que parecía imposible, sino buscando básicamente dejar cualquier huella en el cuerpo del otro para hacer más tolerable la espera que habrían de intentar sobrellevar hasta que volvieran a verse. Sasuke abrió los ojos tan pronto como el sol emergió en el horizonte, esbozando una sonrisa al saberse observado por Sakura sentada a su lado y quien portaba un angelical camisón de seda y encaje blanco, de inocente escote en V anudado en el escote, ceñido bajo el busto para distorsionar su figura y de mangas abullonadas hasta los codos donde se volvían holgadas y se ceñían en las muñecas, con un corte en el interior que exponía sus brazos, falda de velo y con sus largos rizos rosados cayendo sobre sus hombros y tras su espalda. Dejando libre un suspiro, Sasuke se levantó de la cama al mismo tiempo que Sakura, quien lo ayudó a vestirse prenda por prenda, acomodando su rebelde cabello azabache y compartiendo un último beso y abrazo, dirigiéndose el uno al otro lo mucho que se amaban antes de separarse, Sasuke abandonando el apartamento junto a Naruto, quien lo seguía como su astromecánico, en un viaje doloroso a bordo del caza estelar del Jedi hacia el templo Jedi, muy doloroso al menos para Sasuke, quien no tuvo humor alguno al momento de llegar al hangar donde el ataque ya se encontraba esperándolo, y a quien el Uchiha saludó con la mirada. ¿Dónde estuviste anoche, Sasuke?, cuestionó Kakashi mientras veía a Naruto preparar el caza estelar como astromecánico para el viaje. Tenía algunas cosas de que ocuparme, cenar, por ejemplo, contestó Sasuke llanamente, no deseando profundizar en el tema. Hazme un favor, si vas a mentir al menos intenta parecer convincente, pidió el ataque acercándose a su antes padawan para que su conversación fuese privada. Si hago o dejo de hacer algo, Kakashi, es mi asunto, protestó el Uchiha con voz seria. No tengo 17 años, no necesito decirte qué hago cada 2 minutos. Nunca le había contado todo en cualquier caso debido a esa actitud para con él. Oh, entonces así le llamas a visitar a la senadora Aruno, concluyó el peligris de inmediato, haciendo que Sasuke se congelase en su sitio y apartase la mirada. Yo puedo dejarlo pasar, Sasuke, sé bien que Sakura es importante para ti y no desapruebo su amistad, pero el consejo no sería tan tolerante si descubriera tu apego con ella, recordó, no queriendo que arriesgara todo. Si su preocupación como maestro y figura paterna había sido grande antes, ahora era aún mayor, ya que antes Sasuke había sido un padawan y por ende cualquier error o falta al código de la orden podía ser atribuido a su juventud y rebeldía innata, pero ahora ya no era un padawan sino que era un caballero Jedi, el código se aplicaba a él de forma aún más estricta y por ende no se perdonaría ninguna falta a los ideales que imperaban en los Jedi, y con mayor razón lo último que Kakashi querría era que Sasuke arriesgase todo su prometedor futuro como un indudable maestro Jedi y puede que parte del alto consejo si continuaba con una prometedora carrera como la que ya tenía debido a sus sentimientos por la senadora Aruno. Sakura era una buena persona, Kakashi la conocía y respetaba profundamente, también era una mujer muy hermosa, aunque el ataque solo la viera como una niña a la que proteger y cuidar, y más sabía que, aunque ella pudiera corresponder a los sentimientos que Sasuke sentía por ella, ello no conduciría a nada, una relación jamás sería posible y por ende lo mejor que Sasuke y ella podían hacer era intentar continuar con sus vidas y no perjudicarse el uno al otro lo más posible.
Agradeciendo que en ese momento Naruto se ocupara de la nave y fingiera no escuchar su conversación, teniendo en él un amigo, Sasuke cerró los ojos un momento y se esforzó por controlar la ira que sentía ante la falta de comprensión de su maestro, porque Sakura no era ningún interés pasajero, sino que su esposa y él le debía el mayor de los respetos, incluso más que a él. No tienes que preocuparte por mí, Kakashi, puedo cuidarme solo y manejar mi propia vida, contestó el Uchiha, manteniendo su postura al respecto. Sé que eres muy capaz, Sasuke, y es por eso que debo decirte esto, insistió el ataque, no pudiendo ignorar el tema. Sé que a tu edad es inevitable desear transgredir los límites establecidos, pero sabes bien que no puedes enamorarte, tienes que aprender a vivir sin los apegos. Los Jedi tenían reglas muy claras. No me sugieras eso, Kakashi, me repugna, protestó Sasuke, conteniéndose enormemente para no elevar la voz ante lo que le estaba sugiriendo. Sé bien que otros Padawan incluso menores que yo han visitado a prostitutas, pero yo no lo haré, no lo había hecho antes ni lo haría nunca, jamás podría traicionar a Sakura bajo ningún concepto. El código prohíbe que ame a Sakura, que tenga una relación monógama y normal con ella, pero aprueba que deje dinero a una mujer cualquiera y que no conozco para estar con ella sin sentido, mientras siga sus principios de no apego. ¿Eres consciente de lo bajo que es eso? Sonaba bajo incluso para un ex esclavo como él. No me siento orgulloso por ello, Sasuke, pero tú elegiste esta vida y debes aprender a vivirla, no hay otra opción, espetó Kakashi, cumpliendo su deber de recordarle la realidad ya sea que él quisiera verla o no. Esa parte no explícita del código Jedi repugnaba a Sasuke, por mucho que sus sentimientos por Sakura solo hubieran crecido con el paso del tiempo, en ningún momento se le había pasado por la cabeza desahogar su deseo con otra mujer, desde el principio había tenido claro que Sakura era la mujer con quien deseaba compartirlo todo, el amor, la vida, la intimidad, y solo quería pertenecerle a ella por completo, jamás podría ni siquiera pensar en otra mujer y no era solo por sus votos matrimoniales sino porque amarla era un compromiso absoluto para él. ¿Por qué Kakashi no podía ser tan comprensivo como Sakura o un ápice de comprensivo de lo que era el canciller Shimura? Porque Sasuke confiaba más en él de lo que confiaba en su maestro. ¿Por qué Kakashi no podía entenderlo? No queriendo seguir tocando un tema que para él estaba cerrado y zanjado, Sasuke le dio la espalda a Kakashi para no continuar discutiendo, dirigiendo sus pasos hacia su caza estelar que Naruto informó estaba preparado y por lo que el Uchiha no perdió el tiempo, abordando este y errando de inmediato la cabina, intercambiando una mirada con su maestro y encendiendo el motor con la asistencia del Uzumaki, ambos sonriéndose ladinamente entre sí, despegando del hangar hacia el crucero estelar que ya se encontraba orbitando Coruscant y que habría de abordar para llegar al sistema que el Alto Consejo Jedi le había ordenado defender. Christoxis, en el borde exterior, mas rogando en silencio a la fuerza poder regresar con Sakura muy pronto esta vez y semanas después. Christoxis, borde exterior. Inicialmente Sasuke se había unido ilusionado al nuevo frente de guerra, estaba decidido a que esta vez su separación para con su esposa no fuese tan prolongada, en su mente podía verse un par de semanas en el frente de guerra y luego regresando a Coruscant con su ángel, pero para su desgracia aquella visión solo fue una ilusión, pues el conflicto se había estancado debido a la última estrategia del conde Madara de Sereno. Tomar el control de las principales rutas del hiperespacio, aislando a la República de gran parte de su ejército, lo que no se solucionaría de encontrar un sistema que les permitiera moverse sin internarse en el campo de batalla y morir en el intento. Estaban en Christoxis desde hace semanas y Sasuke estaba impaciente, pero se mantenía exteriormente tranquilo mientras se acercaba hacia el área de aterrizaje en compañía de su antes maestro, al ver que una nave de la República se acercaba a la superficie, y ambos esperaban que se tratase de los refuerzos que necesitaban. El Uchiha vestía una camisa gris oscuro de cuello en V bajo una túnica de terciopelo marrón oscuro que se ceñía a su cuerpo por un fajín de la misma tela y sobre esta un cinturón de cuero negro donde reposaba su sable de luz, a juego con la chaqueta o capa superior de la túnica hecha de cuero negro, pantalones de cachemira marrón oscuro, botas de cuero negro, y vestía una especie de armadura color negro que abarcaba la mitad superior del torso, de cuello alto y redondo, sus brazos y el dorso de sus manos, con el emblema de la Orden Jedi de color azul en las hombreras. Parece que los refuerzos llegaron, apreció Sasuke cruzando ambos brazos por sobre su pecho. Se acabaron nuestros problemas. Tropas nuevas, provisiones, secundó Kakashi a su lado, pues eso es lo que más necesitaban. Tal vez mi nuevo Padawan venga con ellos, agregó, sabiendo que los maestros veían aquella idea con buenos ojos. ¿En verdad te parece buena idea involucrar a un Padawan en todo esto? Cuestionó el Uchiha ante el duro contexto de la guerra y que no le desearía experimentar a nadie.
Tú sobreviviste, se defendió el ataque, no creyendo haber hecho mal su labor. Yo sé cuidarme solo desde antes de que nos conociéramos, difirió el azabache, no estando orgulloso de su pasado, mas estando preparado para todo por ello. Créeme, nadie te hará perder tanto la paciencia, vaticinó, conociendo su propio carácter. Es un buen punto, asintió el peligris, no pudiendo negar aquello. También deberías solicitar un padawan ahora que eres un verdadero Jedi, serías un buen maestro, sugirió, pues ello probaría su talento y prometedor futuro. No, gracias, negó Sasuke, no creyendo tener las cualidades para enseñar a alguien. Sasuke, enseñar es un privilegio, y es parte de la responsabilidad de un Jedi entrenar a la siguiente generación, recordó Kakashi, habiéndolo aprendido al tenerlo a él bajo su tutela y considerando oportuno que su antiguo padawan hiciera igual. Un padawan solo me frenaría, persistió el Uchiha, manteniendo su postura. A semejanza de su antes padawan, Kakashi vestía su típico atuendo de Jedi. Una camisa negra de cuello alto bajo una túnica de terciopelo crema que se ceñía a su cuerpo por un fajín de la misma tela y sobre esta un cinturón de cuero marrón rojizo donde reposaba su sable de luz, pantalones de cachemira negra y botas de blancas como su armadura, semejante a la que usaban los soldados clones y que cubría su pecho, sus brazos y el dorso de sus manos, con el emblema de la Orden Jedi de brillante color rojo en las hombreras, ambos deteniéndose a un par de pasos de la nave de la República y que aterrizó un instante antes de que la rampa comenzase a descender. Lo único que podría cambiar la difícil situación que se vivía en aquel sistema serían cuando menos las tropas suficientes para brindar descanso a las que ellos ya tenían o para brindar el apoyo que tanto necesitaban para culminar con el sitio y continuar moviéndose hacia los otros sistemas, pero los sorprendió enormemente quien descendió de la rampa de la nave. Se trataba de una chica de 12 o 13 años, no aparentaba más, baja de estatura y de físico delicado, menudo, ataviada en un inocente vestido verde oliva de escote corazón, mangas acampanadas que casi le cubrían las manos, falda de velo y encima una chaqueta color naranja de escote redondo ligeramente más bajo, sin mangas y cerrado por 8 pequeños botones hasta la altura del vientre donde la falda se abría en A, y tenía largo cabello rubio claro que se encontraba recogido en una coleta y que caía en ondas sobre sus hombros. Es una niña. Naruto chilló de pie junto a los dos Jedi, enternecido y conteniéndose enormemente para no correr a abrazar a tan adorable chica. Sí, asintió Sasuke con extrañeza mientras la chica se detenía frente a Kakashi y él a quienes reverenció con respeto. ¿Quién se supone que eres?, inquirió, confundido por su presencia. Me llamo Shinoike, el maestro Onoki me envió, se presentó la rubia con una inocente sonrisa. Dice que deben volver al templo Jedi de inmediato, es por una emergencia, expuso tal y como le habían indicado que hiciera. No sé si ya lo notaste, pero aquí también tenemos una emergencia, señaló el Uchiha, no pudiendo cumplir aquella orden. El sistema de comunicación ha estado fallando un poco, pero necesitamos ayuda, secundó el ataque, igualmente sorprendido por la llegada de la joven. El maestro Onoki no sabía nada sobre ustedes, por eso me envió para darles el mensaje, contestó la Shinoike, sorprendida por la problemática presente. Genial, ni siquiera saben que estamos en problemas, gruñó el azabache con la paciencia colmada, dándole la espalda a la chica e intentando pensar. Quizás puedan enviar un mensaje desde el crucero que acaba de traerme, sugirió Chino, queriendo ser de ayuda de ser posible. Inocente, joven de solo 14 años pero esforzada pese a su físico menudo y su temprana edad, Chino estaba desesperada por aprobación y aceptación, más aún de parte de quien iba a convertirse en su maestro y quien supervisaría su entrenamiento a partir de ese día, como el maestro Onoki le explicado claramente antes de que ella se embarcase en el crucero espacial que la había traído hasta la órbita de Christoxis, mismo crucero que ahora ella ofreció a los dos maestros Jedi, en espera de poder ser de ayuda y no una carga con su presencia. Intercambiando una mirada entre sí, no sabiendo cómo interpretar la ayuda que Chino había traído, quien bajó respetuosamente la cabeza y que ya significaba establecer comunicación con el templo Jedi, lo que ellos no habían podido hacer desde hace semanas, Kakashi y Sasuke se dijeron todo sin necesidad de articular palabra alguna, indicándole a Chino que los siguiera a bordo de la nave en que ella acababa de llegar junto a Naruto, además, esperando poder establecer comunicación con el maestro Onoki o con el templo en Coruscant, o cuando menos enviar un mensaje claro y del que pudieran obtener respuesta. El tema de la joven padawan asignada a Kakashi, aparentemente pues no había otra posible explicación para ambos en ese momento, habría de esperar y ello quedó suspendido en el aire mientras cruzaban el umbral de la nave, sin incomodar a Chino, quien repitió incansablemente el código Jedi en su mente, intercambiando una amistosa sonrisa con Naruto, quien se mostró de lo más amable. No quería decepcionar a su futuro maestro.
Maestro Ataque, me da gusto que Chino lo haya encontrado, comentó el maestro Onoki tan pronto como se estableció la comunicación en ambas direcciones. De pie y congregados en el ala de reuniones al interior de la nave que había traído a Chino al planeta Christoxis, Sasuke, Kakashi y la joven Padawan Chino aguardaron hasta que el astromecánico lograra establecer comunicación directa con el templo Jedi y más directamente con la sala del Alto Consejo, donde se encontraba el gran maestro Jedi que fue proyectado frente a sus ojos. Irguiéndose y pudiendo sentirse orgulloso por ser útil en aquel conflicto, Naruto se situó de pie junto a Sasuke, quien sonrió ladinamente a modo de agradecimiento antes de volver a enfocar su atención en el holograma del maestro Jedi, ignorando la mirada de la joven Padawan Chino y quien esperó alguna reacción de su parte ante las palabras del maestro Onoki, esbozando ella una ligera sonrisa a la par que no sabiendo bien qué sentir ante la nula reacción por parte de quien debía de ser su maestro y supervisar su entrenamiento. ¿Qué podía hacer para obtener su atención y aprobación? Tener como mentor a uno de los más prometedores Jedi de su tiempo, si es que no el más prometedor, por obvias razones la llenaba de alegría y un júbilo que nunca había experimentado, pero al mismo tiempo también la hacía sentirse muy nerviosa porque no sabía si tenía lo necesario para cumplir con todo lo que él esperaba que hiciera. Sintiendo la tensión en el ambiente, Kakashi carraspeó para aclararse la garganta, decidiendo concentrarse directamente en la problemática que Sasuke y él estaban viviendo en ese frente de la guerra y que deseaban solucionar cuanto antes para continuar moviéndose. Maestro Onoki, estamos atrapados en una situación de desventaja, inició el ataque dando un paso al frente. No estamos en posición de ir a ningún sitio, ni de hacer nada, y nuestras naves de apoyo fueron destruidas, no sobrevivirían mucho tiempo sin los refuerzos adecuados. Les enviaremos refuerzos lo más pronto posible. Y tras decir eso, la imagen holográfica del maestro Onoki se congeló y finalmente se desvaneció. Maestro Onoki llamó Kakashi, volviendo la mirada hacia el Uzumaki, quien intentó retomar la comunicación antes de desistir, no habiendo caso. Perdimos la transmisión, suspiró Naruto por lo bajo, regresando a la misma complicada situación que habían tenido antes. Por lo visto tendremos que seguir aguardando, gruñó Sasuke por lo bajo, pues habían vuelto al punto de inicio. El Uchiha se cubrió el rostro con una de sus manos, llamando a su propio autocontrol y a la escasa paciencia de que aún disponía, desesperado por poder regresar a casa junto a Sakura y al mismo tiempo frustrado por no poder resolver aquel conflicto por sí mismo, sabiendo que todo se solucionaría tan pronto como eliminasen al general Reto y al conde Madara de Sereno, pero estos desaparecerían o huían para salvar sus vidas justo cuando las fuerzas de la República creían poder atraparlos y lograr una victoria importante que solo terminaba en derrota. Recordándose a sí mismo ser humilde y no intentar solucionar la guerra por sí mismo o solo se desquiciaría en el proceso, y más consciente ahora de las miradas que tenía sobre sí como caballero Jedi, Sasuke inspiró aire y llamó a la calma de sus pensamientos, volviendo la mirada hacia Kakashi, quien sin embargo se encontraba concentrado observando a Chino y quien se mantuvo silente así como cabizbaja en espera a que su presencia se convirtiese en el tema de discutir, lamentando no poder ser más útil en la situación en que estaban, pero estando allí por órdenes en cualquier caso y para cumplir órdenes al mismo tiempo. Volviendo la mirada hacia Sasuke y señalando con esta a Chino, recordándole sus modales y usando los propios, Kakashi acercó sus pasos hasta situarse exactamente frente a la chica, admirando lo joven que era y creyendo en las capacidades que debía de tener, o el maestro Onoki no la habría enviado para transmitir sus órdenes. Te ofrezco una disculpa, Chino, no nos hemos presentado formalmente, inició Kakashi concentrándose en ella. Soy Kakashi Ataque, tu nuevo maestro, si no me equivoco, se presentó inclinando la cabeza en señal de respeto y reconocimiento. Es un placer conocerlo, maestro Ataque, asintió la Chinoike educadamente, pero me temo que vine aquí asignada como padawan del maestro Uchiha, aclaró volviendo la mirada hacia el elegido. ¿Qué? Sasuke literalmente sintió que le arrojaban un balde de agua helada encima. No, debe haber un error. Él es quien quería un padawan, puntualizó aceleradamente y señalando a Kakashi a su lado. El maestro Onoki fue muy claro. El caballero Jedi Sasuke Uchiha debe supervisar y guiar mi entrenamiento, transmitió la rubia tal y como el maestro Onoki había dicho. Pero eso no tiene sentido, y murmuró el Uchiha, totalmente desencajado por aquella noticia. Tendremos que aclararlo después, por ahora debemos movernos antes de que esos droides descubran cómo evadir nuestros cañones, aconsejó el peligris, no pudiendo eludir el conflicto presente. Iré con Rokuro a supervisar las tropas, se excusó el azabache para retirarse, no queriendo tener que ocuparse ni encariñarse con esa chica. Llévala contigo, conózcanse, sugirió el Ataque, indicándole a Chino que siguiera a su ahora maestro.
Como sea, suspiró Sasuke entornando los ojos disimuladamente, no teniendo otra opción. No quería un Padawan y no solo porque solo hubiera sido promovido a Caballero Jedi hacía menos de un mes, sino porque tener un Padawan implicaba tener que estar bajo la atención de alguien más y por ende tener que mentir con respecto a su relación con Sakura e incluso tener menos privacidad que antes, ya que tendría que hacer a esa persona parte de su rutina diaria y ello le restaría tiempo con Sakura pero lo peor de todo es que lo quisiera o no habría de encariñarse con aquella persona a quien tuviera bajo su tutela y ya sea que fuera un chico o ahora en el caso de Chino una chica, pues habría de tenerla bajo su tutela durante mucho tiempo. Kakashi lo había tenido bajo su tutela como Padawan durante 9 años y él había sido Padawan de Minato durante aún más tiempo, y solo para luego tomar caminos separados. La guerra no lo ayudaba a hacerse a la idea, lo último que deseaba era arriesgar a otra persona. ¿Por qué le habían asignado un Padawan si no había pedido tener uno? Eligiendo mantenerse distante respecto al tema, Sasuke abandonó la sala de reuniones junto a Naruto, hacia el exterior de la nave y para hablar con Rokuro, su segundo al mando, no contemplando que Chino lo siguiera y quien volvió su inocentemente nerviosa mirada hacia Kakashi en espera de indicaciones y quien envolvió uno de sus brazos alrededor de sus hombros, sonriendo bajo su máscara y señalando con la mirada el camino que Sasuke había tomado y que la Chino y que no dudó en seguir lo más velozmente posible para no quedarse atrás. Era su Padawan después de todo y puede que Kakashi y él estuvieran en el frente de guerra en Cristopsis como un dúo llamados por todos Uchiha ataque, pero ya no eran maestro y Padawan, por lo que Sasuke no necesitaba estar continuamente pegado al peligris ni cumpliendo sus órdenes, sino que su rol en aquel frente de la guerra era más bien individual, permitiéndole al Uchiha cruzar las calles de la destruida ciudad sin inmutarse ante nada de lo que lo rodeaba, inclinando respetuosamente la mirada al paso de sus tropas, la llamada Legión 501, un conjunto de soldados clon perfectamente organizados, muy eficientes y que ya conocían su forma de proceder pese a las pocas semanas que llevaban trabajando juntos. Conteniéndose para no brincar de emoción, alentada por los gestos del maestro Atake y quien la había instado a seguir al maestro Uchiha, Chino observó todo lo que la rodeaba, con Naruto ralentizando a propósito sus pasos para vigilarla y hacer que no se perdiera, sonriendo para sí mismo ya que tanta ingenuidad y alegría resultaría contagiosa y agradable para las tropas de la Legión 501 y puede que para el mismo Sasuke, aunque él no lo admitiese por obvias razones. A Chino no le incomodaron en lo absoluto las miradas de curiosidad de los soldados clon a través de los cascos que cubrían sus rostros y que los hacían ver iguales lo eran físicamente bajo sus cascos, como clones después de todo, sino que la hicieron mantenerse optimista y caminando 2 pasos tras el maestro Uchiha, quien se detuvo ante la posición que vigilaban sus tropas en ese momento. Reporte, Rokuro solicitó Sasuke, situándose de pie junto a su segundo al mando. Todo tranquilo, señor, se preparan para otro ataque, contestó el soldado clon, reparando en la chica que acompañaba al comandante Uchiha. Perdón, señor, ¿quién es ella? Inquirió, esperando que no se tratase de ningún problema. Soy Chino, la Padawan del maestro Uchiha, se presentó la Chinoike con una inocente sonrisa. Es solo un malentendido, la niña no viene conmigo, negó el Uchiha, buscando desligarse por todos los medios de esa no deseada responsabilidad. No me digas así, reclamó la rubia, detestando que usaran la palabra niña con ella. Tendrás que aprender a soportarme, Uchiha espetó con una sonrisa de fingida arrogancia, considerando correcto devolverle el insulto. ¿Cómo me llamaste? El azabache se acercó amenazadoramente a la chica, que bajó la mirada al comprender que se había excedido. Más te vale que tengas cuidado con lo que dices, aclaró, no tolerando la insubordinación entre sus tropas. Ni siquiera creo que tengas la edad para ser una Padawan, se veía demasiado joven. Tengo 14, protestó Chino, no gustándole que la vieran como a una niña pequeña, y el maestro Onoki piensa que sí, agregó con el fin de defenderse. Bueno, durante tu estadía entenderás que el maestro Onoki no está aquí, y que bajo mi mando haces lo que yo digo o estarás muerta, explicó el azabache con un tono muy serio y amenazador, no queriendo reproches, lo que ella entendió. Rokuro, que conozca a los hombres, delegó en su mano derecha, diciéndole entre líneas que fuera tan estricto como le pareciera correcto. Sí, comandante, asintió el soldado clon, manteniéndose perfectamente estoico. Bajando la mirada, no siendo buena en disculparse o reconocer sus errores y siendo bastante temperamental como acababa de demostrar, Chino bajó respetuosamente la cabeza ante su maestro y se quedó inmóvil en su lugar hasta que el capitán Rokuro pasó junto a ella y a quien la Chinoike siguió, observando sin embargo a su maestro por el rabillo del ojo, pero quien no pareció reconocer su presencia, haciéndole saber en silencio que había obrado mal.
Apartando la mirada hasta que aquella chica llamada Chino se encontrase lo suficientemente lejos, Sasuke por fin enfocó su mirada en ella, siguiéndola con la mirada hasta perderla de vista y solo entonces esbozando una distraída sonrisa ladina. Reconocía el temperamento de aquella chica pese a lo joven que era, pero no iba a premiarla ni reconocerla solo por orden del maestro Onoki. Si Chino quería ser su Padawan, debía esforzarse, debía probarse capaz de sobrevivir sola y demostrar sus habilidades mientras permanecieran en Christoxis, ya luego entonces él vería qué corregir, cambiar o modificar para enseñarle a protegerse a sí misma, pero no se lo haría nada fácil, no era Kakashi después de todo. Siguiendo difícilmente al capitán Rokuro, quien era el segundo al mando de su maestro, Chino sonrió a los soldados con en su camino y que el capitán Clon le presentó junto con las respectivas designaciones y obligaciones que estos tenían, familiarizándose con esto para respetarlos e intentando deducir en su mente que sería exactamente lo que a ella le correspondería hacer para apoyar a su maestro de ahora en adelante. Entonces, si usted es capitán y yo soy una Jedi, en teoría yo soy superior, comentó Chino intentando entender su posición dentro del ejército de la República. En mi opinión, la experiencia pesa más que cualquier rango, difirió el capitán Rokuro seriamente, y el comandante Uchiha la tiene, agregó, teniéndole por ende el mayor de los respetos como hacían todos los soldados bajo su mando. Entonces, yo también debo obtenerla, asintió la rubia, entendiendo los grandes zapatos que tenía que llenar. Su maestro era el elegido de la fuerza, Chino creía firmemente en ello, aunque los maestros del templo Jedi solo lo contaran como una especie de leyenda o fábula infantil. Había crecido escuchando y admirando las historias sobre las grandiosas misiones que eran realizadas por el llamado dúo Uchiha Ataque y que seguían triunfando como tal pese a que ya no fuesen Padawan ni maestro sino que dos Jedi con capacidades individuales y logros personales, y nada podía haberla preparado para el enorme orgullo y honor que sentía por ser Padawan del ahora maestro Sasuke Uchiha. Sabía que a diferencia de cómo ocurría con otros Padawan y maestros, ella no podría superar a su maestro, quien sentía estaba destinado a ser el mayor Jedi que había vivido en la historia de la República y la Orden Jedi, pero poder ser tan siquiera la mitad de todo lo que él era ya parecía un sueño hecho realidad para ella. La joven Padawan se mostró más respetuosa ante las palabras que Rokuro acababa de pronunciar, prometiéndose interiormente dar lo mejor de sí, pero solo un instante antes de que una explosión detonase muy cerca de donde ella se encontraba, sobresaltándola y sorprendiéndola, tomando su sable de luz esmeralda de su cinturón y que encendió por inercia, sintiendo la espalda de alguien tras ella, y al volver la mirada por sobre su hombro se sorprendió al encontrar a su maestro, que le indicó no bajar la guardia. Estaba a punto de comenzar a obtener la experiencia que definiría su rango en la guerra y su maestro comenzaría a supervisar su entrenamiento. Esperaba estar a la altura. Al frente. Ataquen. Gritó una voz que ella reconoció parcialmente y la ancló a la realidad. El impacto de las bombas o la artillería sobre el suelo, tan cerca de donde ella se encontraba, logró desorientar profundamente a Chino, haciéndola desplomarse en el suelo y alejarse aparentemente de las fuerzas de la República, postrándose de rodillas e intentando reconocer algo del ambiente que la rodeaba, tratando de enfocar sus ojos en las cosas y que parecían dar vueltas delante de ella, comenzando a erguirse lentamente mientras la nube de polvo se levantaba, dificultándole más la visibilidad, más la grave voz de alguien dando órdenes en medio de la espesa nube de polvo le recordó sus obligaciones y la hizo mirar en todas direcciones hasta que finalmente alguien emergió de entre la espesura. Según Chino recordaba, con la primera serie de explosiones que se habían detonado, su maestro el caballero Jedi Sasuke Uchiha se había situado espalda con ella, listo para la batalla y para protegerla, mas las siguientes explosiones la habían desestabilizado y provocado que se alejara de él, siendo ahora su propio maestro, lo llamaba así en su mente pese a que éste no hubiera declarado estar de acuerdo en tomarla bajo su tutela, quien tomaba la iniciativa de contestar el ataque, bloqueando con su sable de luz los haces láser que fueron disparados por la artillería enemiga, protegiéndola distraídamente en el proceso a la par que dirigiéndole una mirada dura, instándola a recuperar su caído sable de luz y no quedarse atrás, dirigiendo sus pasos hacia las filas enemigas para responder, seguido por los soldados clones. Maestro. Llamó Chino, recuperando del suelo su sable de luz esmeralda y que encendió de inmediato. Sígueme, Sabionda, indicó Sasuke únicamente, deteniéndose brevemente para voltear a verla. Espere, no deberíamos hacer esto, discutió la chinoite mientras trotaba intentando alcanzar su andar. ¿Y qué sugieres? ¿Tienes una mejor idea? Cuestionó el Uchiha observándola por el rabillo del ojo y no volviendo a detener sus pasos.
No lo entiendo, esto no fue lo que me enseñaron, negó la rubia a varios pasos de distancia tras su maestro, corriendo tras él, pero sin alcanzarlo. Ese es tu problema, desestimó el azabache sin inmutarse. Hasta que tengas una solución, sígueme, ordenó únicamente, no contemplando su negativa. Maestro, espere. Volvió a llamar Chino, mas no consiguiendo que él se detuviera. ¿No iba a entrenarme? Preguntó entre extrañada y furiosa porque él no le prestara atención. Te estoy entrenando. Contestó Sasuke manteniendo su postura y sin detener sus pasos. Como sucedía con todos los Padawan jóvenes, y aunque ella le pareciera mayor en relación a estos, Chino no estaba preparada para la guerra, el mismo Sasuke se sabía una excepción, ya que haber crecido siendo esclavo y haber sido liberado mientras un Sith Pain intentaba acabar con la vida de Sakura cuando era reina de Naboo, había hecho que su enseñanza como parte de la Orden Jedi fuera drásticamente diferente de la mayoría. Los Jedi eran emisarios de la paz, eso era lo que se esperaba de ellos, pero Sasuke había crecido siendo preparado para sobrevivir a los ataques y a la guerra, no se esperaba otra cosa de él, y Kakashi había contemplando esto durante su entrenamiento, puliendo sus propias habilidades en el proceso, y si Chino quería que la tomara en serio como Padawan y aceptase bajo su tutela, primero debía probar ser capaz de sobrevivir a esa batalla. Viendo a los soldados clon vestidos en su armadura pasar corriendo junto a ella, Chino se negó a quedarse rezagada, imprimiendo más velocidad a sus pasos para intentar vagamente alcanzar a su maestro, entendiendo que de nada le serviría quedarse paralizada en su lugar y formulando preguntas, absteniéndose entonces de entornar los ojos y sintiéndose temblar de los pies a la cabeza mientras corría tras su maestro, empuñando firmemente su sable de luz esmeralda en su mano derecha, intentando no sobresaltarse más de la cuenta cuando los disparos de la artillería volvieron a impactar en el suelo, no teniendo permitido asustarse esta vez. Nunca había estado en una guerra pero debía aprender a sobrevivir a esta. Como Padawan, Chino solo había formado parte de simulaciones de batalla en los salones de entrenamiento del Templo Jedi, nunca había experimentado una batalla real y sobrevivir a esta nueva experiencia no estuvo exenta de secuelas luego de lo que parecía ser y 1 hora, 2, 3. ¿Cómo medir el tiempo? Hasta la luz del sol parecía ser bloqueada por la permanente nube de polvo que se había elevado desde que la artillería enemiga había comenzado a impactar con el suelo y todos parecían haberse adaptado a ello, hasta los droides médicos ahora que parecía haberse llegado a un alto al fuego entre los bandos enfrentados para atender a sus heridos, siendo en ese caso los soldados clones y que entre heridos leves o de gravedad se contaban por cientos. Abrumada por toda la sangre, dolor y desesperación que había frente a sus ojos, Chino aproximó sus pasos hacia una de las camillas en que reposaba uno de tantos soldados clones y junto a quien ella se arrodilló, apesadumbrada de que todo esto tuviera que pasar y situando una de sus manos sobre el regazo de este que, aunque gravemente herido, articuló una sonrisa cálida y estrechó su mano contra la suya con las escasas fuerzas de que disponía, apreciando que ella tuviera un poco de tiempo para un soldado más como era él. Ocupado hasta entonces, reformulando su plan de ataque con Rokuro, mientras el enemigo parecía reorganizar sus fuerzas, el comandante Uchiha acercó sus pasos hacia su Padawan. Ven, Sabionda, la batalla no ha terminado, hay más droides separatistas en camino, llamó Sasuke acercando sus pasos hacia la rubia, que asintió en respuesta. ¿Hay algún problema? Preguntó ante la mirada de pesar que notó en los ojos de la rubia mientras se levantaba a su encuentro. Ya hemos perdido a muchos, no deberíamos seguir peleando, contestó Chino con la voz cargada de pesar, no queriendo que nadie más saliera lastimado. Siempre habrá un precio que pagar en una guerra, obvió el Uchiha, no pretendiendo ocultarle la oscura realidad del conflicto. Fue culpa mía, me confié, creí en lo que me habían enseñado, se adjudicó la Chinoike, considerándose un lastre en esas circunstancias. Debería haber estado preparada para esto, se había confiado demasiado y ahora no sabía si está preparada para aquello. Esta es una guerra, Chino, suspiró el azabache, no queriendo que ella se castigase en demasiado por desconocer el mundo de la guerra. Como futura Jedi, tu deber es dirigir, pero también cometemos errores, porque somos humanos, corrigió, esperando que este fracaso que ella sentía solo la hiciera desear mejorar. Pero nuestros errores cuestan vidas, discutió la rubia, no pudiendo verlo de otra forma. ¿No le molesta eso? Preguntó directamente, atreviéndose a tutearlo. Claro que sí, asintió él de inmediato, aunque su habitual estoicismo disimulaba mucho lo que realmente sentía.
Cuando estaba junto a Sakura todo era paz, serenidad, dulzura, alegría y una plenitud como no había otra en la galaxia y más estando solo en el frente de guerra su inconsciente estaba plagado de pesadillas, de miedo, sufrimiento, no podía dejar atrás ni su pasado como esclavo ni todas las batallas que habían tomado algo de él, como era el caso de gran parte de su brazo izquierdo y que si bien aparentaba normalidad en el exterior, no dejaba de ser un reemplazo que él cubría con un largo guante de cuero. Tenía sus propios problemas que deseaba ocultar, deseaba olvidar muchas cosas, pero no podía darse el tiempo de intentar lidiar con ello en ese momento, la guerra no le daba tiempo a nadie, y Sasuke realmente quería poder ayudar a Chino en ese momento y evitar que experimentara lo mismo de él, pero no podía, si fuera hablando con ella solo le haría creer que el resto del mundo también sería así con ella, y esa sería la peor de las mentiras, por lo que elegía ser directamente duro e inflexible con ella, por lo mismo ni siquiera había dejado en claro si la aceptaba como su padawan o no. Puede que las palabras de su maestro fueran escasas en relación a aquello que ella sentía, pero Chino vio en sus ojos y no encontró nada del estoicismo que podía percibir habitualmente en los soberbios maestros Jedi bajo quienes había aprendido, sino que encontró comprensión, ternura y hasta preocupación por ella, no como padawan sino que como individuo, lo que la hizo sentirse afortunada de tenerlo, pero también la hizo sentir muy fuera de lugar. Lo siento, pero no entrené para esto, maestro, y no creo ser capaz de hacer lo que se requiere, admitió Chino, sintiendo que no era digna de ser su padawan. Tenemos que ajustarnos a los tiempos, difirió Sasuke tan pronto como notó lo que ella pensaba. Cuando me convertí en padawan de Kakashi, los Jedi éramos guardianes de la paz, pero ahora y para ganar esta guerra, debo enseñarte a ser una soldado. No le agradaba la idea, pero no podía detenerse a cambiar de parecer u oponerse. ¿Solo eso le enseñaré a mi propio padawan? ¿Cómo pelear? Se preguntó la rubia en voz alta y observando a la nada, no sabiendo qué legar a las futuras generaciones. ¿En serio quieres un padawan? Inquirió el azabache entre sorprendido y divertido. Enseñar no es tan satisfactorio como dicen, comentó burlón, esperando distraerla. ¿En serio? ¿Qué te hace decir eso? Desafió la Chinoike, suponiendo que era una decepción para él para que se expresase a modo. Es una broma, rió el Uchiha, notando que ella no entendía su sentido del humor. ¿Quién hace bromas en momentos como este? Decirse sorprendida era un eufemismo para Chino, descolocada era una mejor palabra. ¿Qué prefieres que haga? Cuestionó Sasuke endureciendo su expresión y tono de voz. Dime, ¿qué quieres? ¿Que me vuelva más serio? Supuso sosteniéndole la mirada. Sí, eso prefiero, asintió la rubia dando un paso más cerca de él y sin dejar de observarlo, molesta con su actitud. Oye, te estoy enseñando a dirigir, a sobrevivir, y para eso tendrás que pelear, dejó en claro el azabache, no queriendo que ella se ilusionara tontamente. Si lo que Chino hubiera querido, o el maestro Onoki que la había designado como su padawan, fuera que aprendiera a meditar, ser una Jedi más tradicional o una pensadora rápida, habría designado que la Chinoike fuera padawan de Kakashi, quien entraba en los estándares más clásicos dentro de la Orden Jedi. Él no era nada de eso, detestaba meditar, lo suyo era analizar y estudiar para poder atacar y seguir sus propias ideas en lugar de planes escritos o que otros habían establecido antes que él, y por ende no iba a ser suave con Chino en ningún momento a menos que esto fuera factible fuera del campo de batalla, y aún así dándole su propia independencia. Su madre lo había amado mucho y Sasuke a ella, también a Sai, a quien aún veía como el único hermano real que había tenido y por crianza, mas en ningún momento había tenido a alguien respirando sobre él, nadie se había detenido a pensar si estaba bien, Kakashi no era especialmente cariñoso, solo Sakura era la excepción a la regla y, para pesar de ambos, debían ocultar su relación, por lo que las excesivas muestras de afecto en presencia de terceros jamás estaban contempladas, y él no actuaría diferente con Chino. Sorprendida por la abrupta seriedad que adquirió su maestro y que ella no esperaba en absoluto, pese a sí haber contemplado tener un mentor serio y que siguiera la usanza de la Orden Jedi, Chino se sobresaltó ligeramente y apartó la mirada, no sabiendo bien qué hacer, recordándose que él era el elegido de la fuerza, ¿cómo podía ella estar a su altura o siquiera intentarlo? ¿Y si quiero dejar de pelear? Preguntó Chino únicamente, intentando anticiparse a una respuesta dura, mas lo que recibió le sorprendió de sobremanera. Te mueres, contestó Sasuke con voz dura y solo un segundo antes de escuchar a lo lejos un impacto de la artillería enemiga. ¿Noticias de Kakashi? Inquirió al volverse hacia el capitán del ejército clon. Envía sus coordenadas para reunirse con usted, comandante, contestó Rokuro seriamente. Vamos, no perdamos tiempo, apremió el Uchiha, concentrándose en el ahora y en nada más.
No quería ser así, no quería ser inflexible, duro, tosco, engreído, arrogante ni indiferente, pero para bien o para mal la guerra los estaba convirtiendo a todos en eso, por ello deseaba que su permanencia en Christopsis llegase a su fin y pronto. Podía notar lo que le estaba haciendo el conflicto con los separatistas y no quería que esa oscuridad que ya había emergido de su interior una vez y de la peor forma posible volviese a tomar el control. Necesitaba regresar con Sakura y alejarse de toda esa muerte y destrucción cuanto antes, pero hasta entonces debía subyugar todos esos malos sentimientos e instarse a sí mismo a resistir, ya que, de no hacerlo, nunca estaría preparado para pruebas aún mayores de cara al futuro, y sí que las habría. Escuchando y sintiendo como los primeros ataques reanudados por la artillería enemiga impactaban en el suelo, Chino suspiró y negó en silencio para si a partes iguales, se reprochó por pensar de aquella forma y estando precisamente en el campo de batalla, y si la mataban precisamente cuando se encontraba dividida por esa clase de pensamientos ideológicos. ¿Qué excusa daría entonces a su fracaso? Diciéndose eso una y otra vez, no queriendo fallar, Chino volvió a tomar su sable de luz que pendía de su cinturón y encendió la hoja color esmeralda, regresando su vista al frente y viendo como al mismo tiempo su maestro cuyos pasos la habían dejado atrás encendía su sable de luz zafiro, por lo que ella no tardó en correr tras él para intentar alcanzarlo y temporalmente se había logrado un cese al fuego. Ningún bando parecía ser momentáneamente capaz de avanzar más de lo que ya había hecho ni parecía querer hacerlo en el caso del enemigo, el ejército separatista y que se hallaba presionando continuamente al ejército de la República, esperando a que éste se rindiera y pudiera tomar botines de guerra seguramente, no era difícil de imaginar y por lo que, aprovechando el cese al fuego, las tropas del ejército clon hubieron dispuesto una improvisada base para que los comandantes Atake y Uchiha pudieran hablar y discutir cualquier posible plan de acción, gozando con la presencia de Naruto quien había proyectado un mapa holográfico de la ciudad. El ejército clon estaba presionado en demasía, ya habían sufrido demasiadas bajas y no había reportes de que los refuerzos estuvieran lo suficientemente cerca, y aun de ser este el caso, no podían penetrar en la superficie del planeta debido al bloqueo imperante por parte del ejército separatista, estaban figurativamente atados de pie y manos, y si las cosas seguían así, también lo estarían en el sentido literal. ¿Qué hacer? El tiempo de que disponían hasta entonces era escaso y solo continuaría tornándose así, por lo que mentalmente Sasuke y Kakashi buscaban la solución más próxima posible, aunque fuera temporal, pero contemplarlos en silencio era inquietante para Chino. Ella no tenía su mismo ritmo de pensamiento y no estaba acostumbrada a ese tipo de circunstancias, por lo que no sabía qué debería hacer, intercambiando una mirada con Naruto y que solo le indicó que escuchara. El generador del escudo está en esta zona, y están aumentando el diámetro gradualmente para proteger a sus tropas, comentó Kakashi tras meditarlo mentalmente. Nuestros cañones no servirán de nada contra eso, asintió Rokuro tras quitarse el casco, visiblemente frustrado. Conforme se acerquen, podríamos intentar atraerlos a los edificios una vez que se hayan acercado lo suficiente, eso emparejaría un poco las cosas, sugirió el ataque señalando el camino que detallaba el mapa holográfico de Naruto. Si el escudo representa tanto problema, ¿por qué no solo se desactiva? Preguntó Chino inocentemente, no sabiendo bien qué idea aportar. Estoy de acuerdo, alguien tiene que llegar al generador del escudo y destruirlo, asintió Sasuke, aunque no del todo de acuerdo con su Padawan. Creo que eres el mejor para esa misión, Sasuke delegó el peligris, confiando en las capacidades de su antiguo Padawan, y Chino te acompañará, agregó, recordándole que su Padawan debía seguirlo a todas partes, como Sasuke a él en el pasado. Es perfecto, maestro, sonrió la Chinoike visiblemente emocionada. Yo soy quien decide, Sabionda, reprendió el Uchiha cerrando los ojos un momento y recordándose mantener la calma, lo que hizo que Chino sosegara su entusiasmo. Si Rokuro y yo los enfrentamos aquí, tal vez ustedes puedan atravesar las líneas enemigas sin ser detectados, asintió Kakashi, admirando el entusiasmo de la joven. Buscaremos la forma, confirmó la Chinoike, teniendo libertad de acción ante la interferencia del maestro Ataque. Vamos, maestro, apremió antes de darle la espalda y alejarse con andar animoso. Sasuke nombró el ataque únicamente, llamándolo a ser paciente con ella. Contaré hasta 10, contestó el Uchiha únicamente, conociendo bien el sermón y siguiendo con andar lento a una muy emocionada Chino.
en su mente y que siempre veía como Kakashi se cruzaba en su camino tanto en el buen como en el mal sentido, Sasuke casi podía adivinar que su maestro había tenido algo que ver en el hecho de que ahora él tuviera a su cuidado una Padawan. Es que era demasiada coincidencia que esta chica llamada Chino fuera tan independiente, tan eficiente y al mismo tiempo entrenada tan a la usanza tradicional de la Orden Jedi, como si quisieran que aprendiera algo de ella y que al mismo tiempo la moldease bajo sus enseñanzas, porque la chica tenía defectos muy humanos, casi demasiado para ser parte de la Orden Jedi y eso iba perfecto con él y aunque lo ponía incómodo tener que entrenar a una chica de 14 años, ya que su único contacto con el género opuesto había sido con Sakura a lo largo de los años, y por lo que se encontró pensando una y otra vez en qué haría ella de estar en su lugar, eso lo ayudaba a calmarse. El plan, y que Chino fue capaz de ejecutar perfectamente para agrado suyo, era subir a una de las torres más alta por parte de los edificios que se encontraban de su lado de la ciudad. Del otro lado estaba el escudo deflector del enemigo y que se acercaba con pasos lentos, pero que se adueñaban de todo y desde allí observar por binoculares de largo alcance las posiciones enemigas con el fin de analizar cómo actuar de mejor manera en el caso de Sasuke y que concentró sus pozos oscuros en analizar cualquier debilidad, mientras Chino se paseaba nerviosa o ansiosa a su espalda, él no podía diferenciarlo ni lo intentó. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan?, preguntó Chino con tono cantarín, casi haciéndole sonreír. Creí que tú eras la del plan, difirió Sasuke sin voltear a verla, aunque divertido por ello. No, yo tengo el entusiasmo. Usted la experiencia y grandes ideas, de quien espero aprender, aclaró la rubia, teniendo los mejores elogios para su maestro. Primero tendremos que atravesar ese escudo e infiltrarnos entre los tanques, determinó el azabache en voz alta y juzgando todo con su inquisitiva mirada. ¿Y si los rodeamos?, consideró la Chinoike deteniendo sus pasos a la espalda de su maestro. Tomaría demasiado tiempo, lo que ya hemos perdido, negó el Uchiha, aún sin apartar la mirada del punto en que enfocaba los binoculares. ¿Por el centro?, inquirió Chino arqueando una ceja, no sabiendo bien qué proponer. Solo si te conviertes en un droide, negó Sasuke, más dándose cuenta de que acababa de pronunciar una posible solución. Se acabó la espera, tengo un plan, proclamó en voz alta y esbozando una sonrisa ladina. Lo suyo no era planear realmente, es decir, era lo suficientemente inteligente para orquestar toda una maniobra de ataque o plan de acción en solo segundos, pero en realidad lo que hacía era usar todos los medios a su alcance y armar una estrategia que emplear rápidamente. En realidad todo era bastante improvisado y únicamente ejecutado conforme la marcha, mas teniendo ya fama de insubordinado y de seguir sus propias ideas, gran parte de la gente elegía creer que Sasuke Uchiha siempre tenía un plan y él no quiso desmerecer esa reputación. Ahora, volteando a ver a su joven Padawan y quien casi brincó de la emoción en su lugar, observándolo entre ansiosa y desesperada por ayudarlo en su plan, como lo único que podía confirmarse en ese momento es que las cosas no estaban precisamente a su favor, y su plan no iba a cambiar eso del todo, por ello era una operación conjunta con Kakashi, mas este desconocía en qué consistía su plan, también Chino pese a lo emocionada que se mostraba, lo que provocó que Sasuke mantuviera su sonrisa ladina mientras preveía la reacción que su Padawan tendría. Debido a esto, Sasuke le indicó únicamente a Chino que se acercara, y cuando ésta se encontró lo suficientemente cerca suyo, el Uchiha le susurró cuál era su plan y alejándose tras esto para observar la expresión de desconcierto que esperaba y obtuvo, pero luego ya a diferencia de Kakashi a quien siempre veía dudar de él se resignó a sentir y dejar que él diera el primer paso, una confianza que Sasuke respetó profundamente. Dio el primer paso, pero con Chino siguiéndolo muy de cerca. Como tantos Padawan en el templo Jedi, Chino había crecido escuchando de las misiones que ejecutaba el dúo conocido como ataque Uchiha, siempre saliendo de lo que se esperaría como un actuar común de un maestro y Padawan, por lo que mentalmente Chino había buscado prepararse o predisponerse para cosas fuera de lo común y más cuando su maestro dijo haber ideado un plan para infiltrarse en las líneas enemigas, pero Chino no supo si se sorprendió o desconcertó cuando notó que el plan de su maestro era ocultarse tras una enorme tapa de uno de los contenedores y que yacía descuidadamente sobre el suelo, ambos moviéndose protegidos por esta y arrastrándose cuidadosamente por el suelo, buscando pasar desapercibido mientras observaban por lo bajo la sombra de los droides del ejército separatista pasar junto a ellos y unos segundos después el escudo deflector que tantos problemas les había dado.
El escudo deflector impedía que cualquier disparo de la artillería del ejército de la República pudiera acertar a alguno de los objetivos importantes de la ciudad, pero si ellos estaban del lado del enemigo, podían infiltrarse e inhabilitar el escudo y permitir por fin que el ejército clon se alzase con la victoria, lo que si todo iba bien les permitirá recibir refuerzos, terminar con el asedio y regresar a Coruscant de ser posible. Sasuke estaba acostumbrado a circunstancias como aquella, incómodo bajo la gran tapa debido a su altura y por tener que gatear por el suelo, pero su padawan no aparentemente y que gruñó por lo bajo a cada paso. Esto es absurdo, deberíamos enfrentarlos en lugar de escondernos, discutió Chino en apenas un murmullo, pero que él escuchó claramente. Su escudo deflector de energía acaba de pasar sobre nosotros, acalló Sasuke en voz baja, haciéndole saber que ese no era momento para discutir. Si tú no atraviesas las filas enemigas, que ellas te atraviesen a ti, resumió manteniendo su sonrisa ladina. Sigamos moviéndonos, indicó sin dejar de gatear y ante lo que ella no dudó en hacer lo mismo. ¿Por cuánto tiempo? Gruñó la Chinoike, incómoda en extremo mientras gateaba a su mismo ritmo, mas sintiéndose inútil desde aquella posición. Hasta que yo lo diga, suspiró el Uchiha absteniéndose de entornar los ojos. Sí que aquello no era lo ideal, en sus primeras misiones como maestro y padawan, Kakashi apenas si le había dado otra labor que no fuera la de vigilar, montar guardia o simplemente observar y aprender de él, por lo que Sasuke sabía que ser padawan podía ser en extremo frustrante debido a la sensación de inutilidad, mas se negó a ser en extremo permisivo con Chino, pues él ya mucho estaba haciendo al involucrarla en su plan pese a ser perfectamente capaz de valerse por sí mismo para lograr lo que buscaba. De hecho, incluirla solo complicaría las cosas, pero ahí estaba él queriendo hacer que ella se sintiera útil, y diciéndose que los problemas no tardarían en llegar. Había advertido Sasuke evidentemente a Kakashi del plan de ataque que tenían, por lo que la misión del ataque era evitar que el enemigo atacase a sus tropas fingiendo que se estaba rindiendo para darle tiempo a Sasuke y Chino de desmantelar o inhabilitar el escudo deflector del enemigo y forzarlos a rendirse en su lugar, pero ello llevaría varios minutos como mínimo, si es que no un poco más. Pero, en ese momento, Chino no veía las cosas desde la misma perspectiva que su maestro, que le ocultaba parte de la información de ejecución del plan, por lo que ella no podía evitar sentirse inútil o una carga, una sensación que no le gustaba en absoluto y por lo que tener que seguir sus órdenes o indicaciones a ciegas comenzó a generar una frustrante sensación en su interior, sentía todo acumularse sobre sus hombros, sintiéndose minimizada por ser demasiado joven y no lo toleraría. Maestro, necesito levantarme, se quejó la Chinoike antes de erguirse y quitarse la enorme tapa del contenedor de encima con ayuda de su maestro. Debes tener cuidado, nunca sabes lo que te vas a encontrar, reprochó Sasuke mientras ella seguía caminando y sin mirar al frente, chocando con un droide enemigo. A esto me refería, obvió Sasuke encendiendo cuanto antes su sable de luz. Corre, ordenó retrocediendo sus pasos y dando media vuelta. Los Jedi no corren. Discutió Chino antes de seguir sin otro remedio a su maestro. Es una orden, masculló el Uchiha, no agradándole su negativa. Espera, detente, indicó esta vez, formulando un plan rápidamente. Decídete. Gritó la rubia, no consiguiendo seguirle el ritmo a sus pensamientos. Alto, dije. Insistió el azabache, ante lo que ella frenó sus pasos de golpe. Normalmente Sasuke no dudaría en atacar, pero el droide con que lidiaban era un destructor y encima de todo tenía elevado su escudo, por lo que intentar defenderse o atacarlo con sus sables de luz solo los haría perder el tiempo, de ahí que Sasuke no dudase en correr en lugar de enfrentarlo directamente, pero tan pronto como sintió que el droide se movía en su forma de esfera para rodar por el suelo y seguirlos. Trabajando bien bajo presión, Sasuke armó velozmente un plan, indicándole precisamente por ello a Chino que corriera, y cuando sintió que el droide lo seguía lo suficiente, ordenó a Chino detenerse con su sable de luz encendido, mas esta tardó varios segundos en obedecerlo, y cuando lo hizo el droide también dejó de moverse en su forma de esfera, desplegándose para atacar y sin alcanzar a proyectar su escudo defensivo, por lo que el sable de luz de Chino lo partió en dos con un solo movimiento, y él se encargó del resto con su sable de luz. Esbozando una sonrisa al sentirse útil por haber podido acabar con el droide de ataque,
Chino enfocó su mirada en su maestro, esperando su felicitación como había recibido de otros maestros durante sus sesiones de entrenamiento en el templo, pero para su sorpresa, Sasuke le dirigió una dura mirada de reproche y sin decir nada pasó caminando junto a ella, dirigiendo sus pasos para continuar con su camino hacia el generador del escudo deflector, fingiendo que ella no tenía problemas siguiendo órdenes, pero sí que los tenía y deberían trabajar en ello, más lo harían cuando todo eso pasara y mientras Sasuke y Chino se infiltraban en las líneas enemigas. Ello era lo que Sasuke le había resumido al momento de contarle su plan de acción y Kakashi no iba a preguntar más. Kakashi y los demás soldados clon se encargaron de ejecutar una momentánea distracción para que el Uchiha y su Padawan actuaran, así como para atraer toda la atención del enemigo hacia sí, aparentando cuando menos una ligera resistencia. No necesitaban ganar ni probar nada, aparentar rendirse en ese momento no era deshonroso en absoluto y solo necesitaban darle tiempo a Sasuke y Chino para lograr lo que les brindaría a ellos y la República. Sintiendo la victoria tan cerca, los tanques acorazados de los separatistas cruzaron las líneas de defensa del ejército separatista, asombrándose interiormente por no encontrar resistencia, mas comprendiendo pronto que esto se debía a que sus enemigos ya estaban más que derrotados y por lo que los tanques apuntaron sus cañones directamente hacia el comandante del ejército de la República. El maestro Jedi y general Kakashi Atake, que para asombro suyo realizó una respetuosa reverencia y tendió su sable de luz al aire. La cúpula del acorazado tanque se elevó, revelando al asombrado general separatista Aniki Moya, un hombre alto, de rasgos toscos, ojos y cabello oscuro, con unas notables marcas moradas en las mejillas, observando extrañado al general Jedi y no teniendo idea cómo juzgar sus acciones, y conociendo la reputación del ataque como general de la República y guerrero consumado. Me rindo, general, declaró Kakashi abiertamente, ofreciendo al aire su sable de luz. Ordené a sus tropas que se retiren, mandó Aniki, sin estar seguro de si creerle. Creo que sería mejor que nos sentáramos a discutir, si le parece, negó el ataque, manipulando la fuerza para acercar una larga mesa y dos bancas para que se sentasen a hablar civilizadamente. Ya le concedí la victoria. Ahora solo hay que negociar los términos de la rendición, obvió tomando asiento ante la mesa inocentemente. No intente ninguno de sus trucos, Jedi, advirtió el general Moya, no estando seguro de si bajar la guardia o no. No se trata de eso, negó el ataque sonriendo bajo su máscara. Solo, no veo por qué no podamos resolver esta problemática de forma civilizada, aclaró señalando la silla vacía frente a él e invitándolo a sentarse. El general Aniki Moya no tenía especial reconocimiento y haber sido precisamente designado Atristopsis en ese momento de la guerra era más bien un castigo, nadie quería estar en ese lugar, ni los separatistas ni el ejército de la República, pero el general Aniki era lo suficientemente confiable como para que sus superiores en el conflicto lo designase y tuvieran la certeza de que no haría fácil a los Jedi salieran de esa encrucijada. Ya llevaban semanas en ese sistema precisamente y todo lo que Aniki debía hacer era mantenerlos allí. Sin embargo, mejor sería para todos, partiendo por sus superiores, que los Jedi a cargo del ejército de la República se rindieran y con ello sus soldados, pero lo que el maestro Atake proponía no era malo, ¿cierto? Si negociaban el cese al fuego entre sus fuerzas y rendición, con todos los pros y contras en ese momento, se evitarían futuros dolores de cabeza, ¿cierto? Debiendo darle el beneficio de la duda al maestro Jedi, el general Anaki emergió de la cúpula del acorazado tanque a la par que indicaba a un droide que se acercara con una pequeña escalera con que descender el último tramo hasta aterrizar en el suelo, acomodándose ligeramente el uniforme militar, como si se quitara polvo de encima, y una vez hecho esto procedió a acercarse a la mesa que el maestro Atake había dispuesto, sosteniéndole la mirada mientras tomaba asiento frente a él, no queriendo parecer menos ante quien ya tenía el apodo de El Negociador por su forma de proceder y no sabiendo cómo interpretar la oportunidad de estar frente a él. Es un honor poco usual enfrentar a un oponente cara a cara, comentó Kakashi con el fin de iniciar una conversación. Usted es toda una leyenda en el núcleo central, aseguró, tratando de sonar lo más convincente posible. Gracias, el honor es mío, asintió el general Aniki, habiendo oído grandes cosas de él. No sabe cuánto me alegra que haya decidido rendirse, mencionó, no sabiendo aún si confiar en él del todo o no. En algún momento se ha de aceptar la realidad de la situación, simplificó el ataque como única respuesta, antes de fingir toser y aclararse la garganta. ¿Lo molesto con algo de beber?, preguntó, fingiéndose desválido con toda intención. En absoluto, sosegó el Moya, volviéndose hacia su droide sirviente. Tráenos algo, ordenó, y ante lo que el droide no dudó en retirarse para cumplir con sus órdenes. Gracias, seré muy conciso, prometió el peligris falsamente, pero siempre con la mayor educación.
Aquella era la más burda mentira, su objetivo precisamente era ser lo más redundante y verbal posible, dilatando la situación de la rendición y los pormenores que ello traería, siendo solo una conversación por supuesto, ya que no era intención de Kakashi rendirse en absoluto, mas pretenderlo era loable en ese momento y era algo que él era más que capaz de hacer, aunque le disgustara tener que mentir. Sasuke no podría de estar en su lugar, él estaba hecho mentalmente para actuar primero y preguntar después, ni se diga pedir disculpas y lo que ni siquiera contemplaba, por eso Kakashi era quien siempre se encargaba de las negociaciones y sí que apreciaría que Sasuke aprendiera el arte de la diplomacia especialmente teniendo como amiga a la senadora Sakura Haruno, famosa por su labia al hablar y convencer a otros únicamente a través del diálogo, pero ese no era el momento para cimentar un cambio tan grande, por lo que Kakashi se esforzó por parecer agradable, amable y libre de cualquier sospecha, y más cuando el droide sirviente del general Anaki finalmente se presentó para servir un poco de vino en 2 copas que fueron dispuestas frente a ambos generales. Galante, así como sabiendo agradar a quienes lo rodeaban, Kakashi sostuvo la copa elegantemente en su mano derecha y la chocó ligeramente con la del general Aniki antes de beber lentamente el contenido, haciendo a propósito un sonido de aprobación al sentir el vino en su paladar, tomándose su tiempo en ello e instándole a lo mismo, lo que éste aceptó sin problema y necesitaba darles tiempo a Sasuke y Chino. Moverse por las líneas enemigas siempre era un riesgo, por lo que siendo quien fuera al frente y al mismo tiempo quien se cuidase de volverse de vez en vez para confirmar que nadie había descubierto su posesión o que los seguían, aunque fuera de lejos, mas afortunadamente todas las fuerzas enemigas parecían estar concentradas en avanzar sobre las posiciones del ejército de la República y no en analizar o rastrear amenazas en su retaguardia. La calma era abrumadora, demasiado y la falta de peligros provocaba un ruido en el inconsciente de Sasuke, que frunció el ceño e intercaló su mirada por el rabillo del ojo, esperando que apareciera cualquier peligro a su espalda mientras le indicaba a Chino que se trepara por una escalera de servicio hacia lo alto de una improvisada torre desde donde podían divisar que se originaba el escudo deflector del que ellos debían deshacerse, indicándole a la Chinoike que subiera lo más rápido que le permitía su larga túnica, por lo que él aguardó a que ella estuviera casi en lo alto para subir y alcanzarla al llegar a la cima. Al llegar a lo alto del edificio, los ojos de maestro y Padawan observaron una gran estructura que disparaba un rayo de energía hacia lo alto y desde donde éste se dispersaba como un escudo que abarcaba toda la línea de defensa del enemigo, y éste manejaba el alcance del escudo deflector con un droide, pero todo dependía de destruir aquel generador para que las tropas clones comandadas por Kakashi pudieran neutralizarlos completamente. Sencillo, ¿no? Así lo veía la Chinoike. Ahí está. Gritó de emoción Chino nada más llegar a lo alto de la torre. No te alejes, hay que tener cuidado, instruyó Sasuke, avanzando con pasos lentos y más para su asombro, su Padawan se condujo con andar normal. Espera. Llamó, esperando poder detenerla a tiempo. ¿Por qué? ¿Estamos cerca? Cuestionó la Chinoike volteando a ver a su maestro y caminando de espaldas, sintiendo de pronto que sus rodillas chocaban con algo. Lo siento, y susurró cerrando los ojos por inercia y mortalmente culpable. Haz tu trabajo. Regañó el Uchiha, eligiendo no condenar su actuar y él habría hecho igual. El inocente actuar de Chino, chocando la parte trasera de sus rodillas con tenues varillas casi invisibles que detectaban el movimiento, había activado una serie de cuando menos 6 droides destructores que emergieron del suelo y ante lo que Chino mantuvo los ojos cerrados por inercia, corriendo directamente hacia la voz de su maestro para evadir la amenaza o peligro y no empeorar las cosas, mientras Sasuke empuñaba y encendía su sable de luz. Abriendo finalmente los ojos y aferrándose a las órdenes de su maestro, Chino se movió lo más velozmente posible entre los droides destructores, descolgando la mochila de su espalda y tomando las cargas detonadoras que se esperaba implantara para destruir el generador del escudo, tratando de ser lo más rápido posible. Sintiendo movimiento a su espalda, Chino tomó su sable de luz de su cinturón y se volvió al encender la hoja, cortando en el proceso al droide destructor que pretendía atacarla, ignorando la caída de los pedazos mientras orientaba la última de las cargas, cerciorándose de que éstas fueran suficientes, y tras esto se volvió hacia su maestro para avisarle, mas sintiendo que se le estancaba la respiración en el centro del pecho. Por muy habilidoso que fuera con el sable de luz, en ese momento Sasuke se veía superado por el número de droides destructores, cortando en pedazos a 2 frente a él, mas desgraciadamente limitado por las varillas que detectaban el movimiento y se encontraban enterradas en el suelo. Si las rozaba, el número de enemigos crecería. Uchiha. No te muevas. Gritó Chino, teniendo una idea para ayudarlo.
Reconociendo el molesto apodo que Chino le había dado, Sasuke volvió la mirada hacia ella sin entender por qué había dicho eso, hasta que notó el movimiento de sus manos, el que se ejecutaba al esforzarse de mover algo a través de la fuerza, tras lo que él sintió movimiento a su espalda, volviéndose justo a tiempo para quedarse quieto de golpe y ver cómo un enorme muro parcialmente destrozado se desplomaba precisamente sobre él, o lo habría hecho de no ser que tenía un agujero exactamente en el centro para ni siquiera tocarlo y pasar a través de él, impactando sonoramente con el suelo y destruyendo brutalmente a los 4 droides de ataque en el proceso. Chino lo había ayudado, realmente lo había salvado, y la dimensión de las capacidades de la chica así como su valentía lo sorprendió, y conmovió, ya que si bien él había tomado la misión de protegerla como su padawan, ser tan importante para ella como su maestro le resultó totalmente inesperado, aunque él había tomado igual afecto a Minato y Kakashi desde que los había conocido, pero tras dejar pasar velozmente estos sentimientos, Sasuke no pudo evitar gruñir molesto al apartarse del ruinoso muro y avanzar hacia la Shinoike, quien lo observó como esperando una felicitación por su actuar, y eso no era precisamente lo que él tenía en mente. Sí, Chino era fuerte, valiente, inteligente y muy capaz. Pero también era arrogante, orgullosa, confiada y engreída, tenía los mismos defectos que él y ello no agradó a Sasuke, quien esperaba más de ella. Quería que fuera mejor que él. Pudiste haberme matado. Regañó el Uchiha duramente, anteponiendo sus defectos. Yo sé lo que hago. Discutió la Shinoike en su defensa, mordiéndose la lengua para no decir más. Había sido muy arriesgado por su parte, pero Chino no se arrepentía ya que con ello había salvado la vida de su maestro, o al menos lo había salvado de salir herido, pues no habría sobrevivido a 4 droides destructores él solo o no sin rasguños como ahora. ¿Es que pretendía que ella simplemente se quedara observando? Además, ¿no se suponía que debía demostrar que era capaz, y que podía ayudarlo en lugar de ser un lastre? Sacudiéndose fingidamente el polvo de encima de su túnica Jedi, Sasuke pasó junto a Chino sin suavizar su mirada, no quería dar a entender otra cosa que el hecho de que había tenido todo bajo control, aunque fuera una completa mentira, porque tenía su orgullo y no quería mostrarse débil o vulnerable. Solo Sakura había visto esa parte de él, y Kakashi, aunque este último solo en parte, le era demasiado difícil abrirse con otros, y aunque Chino ahora estuviera bajo su tutela, no sería la excepción hasta sentir que podía confiar en ella, y eso tomaría su tiempo, mas no dijo nada de ello, sino que se reservó a indicarle a Chino que activase finalmente las cargas de detonación que había colocado en la base del generador del escudo, siendo momento de cambiar el eje de la guerra. Absteniéndose de entornar los ojos y ya comprendiendo que no recibiría grandes felicitaciones del maestro Sasuke, Chino oprimió el botón del control que sostenía en su mano y tras esto se activaron las cargas de detonación, con su maestro y ella lo suficientemente cerca para observar y lo suficientemente lejos para estar a salvo, y mientras él hablaba de asuntos diplomáticos como el albergue y alimentación de sus tropas, los recursos que necesitarían durante su estadía y demás, todo manteniendo la mentira y entreteniendo al general Aniki Moya, Kakashi degustaba un nuevo trago de vino, tranquilo con que el resto de las tropas clon bajo las órdenes de Rokuro mantenían su ataque para con las fuerzas separatistas, sin éxito debido al escudo deflector, pero no rindiéndose por ello y buscando en ambos casos Rokuro y el dar tanto tiempo como pudieran a Sasuke y Chino de destruir el generador del escudo deflector. Tener que pretender que todo estaba bien, mientras sabía que los soldados clones bajo sus órdenes estaban muriendo e intentando defender los cañones de la artillería, con que aún contaban, del fuego enemigo, provocó que Kakashi sintiera el vino en su paladar como un veneno. Aquello no tenía nada de emocionante, placentero o cómodo siquiera, mas siendo un maestro en ocultar sus emociones, le resultó fácil pretender que todo estaba bien. Inicialmente, el general Aniki había seguido la corriente al general Ataque, estudiando hasta el último de sus movimientos y en espera de que delatara sus verdaderas intenciones en algún momento, pues no acababa de creer que éste estuviera dispuesto a rendirse, mas ser envuelto en conversaciones monótonas o triviales sobre los recursos que el ejército de la República necesitaría en el planeta para vivir cómodamente tras rendirse comenzó a resultarle cada vez más un sinsentido. Ya fue suficiente, acalló el general Aniki, estampando su copa vacía sobre la mesa. Está haciendo tiempo, comprendió, no confiando para nada en él y sus trucos. Tonterías, general, hay demasiados detalles que discutir, buscó disuadir Kakashi, manteniéndose perfectamente tranquilo. Arréstenlo. Ordenó el Moya a sus droides de ataque y que se acercaron al peligris para retener sus brazos. Si no hace que sus tropas retrocedan, no tendré más opción que destruirlo, dio a saber al levantarse de la mesa y observar al peligris.
Siendo honesto, esperaba que su escudo ya estuviera abajo. Comentó el ataque únicamente, antes de notar que la respuesta llegaba por sí sola. Y esa es la señal, comprendió en voz alta. En ese preciso momento el poderoso escudo de Filector comenzó a tambalearse y finalmente se desvaneció, exponiendo todos los tanques y arsenal del ejército separatista a las fuerzas de ataque de los soldados clones, y que no dudaron en abrir fuego precisamente contra estas preciadas piezas de artillería hasta destruirlas por completo desde donde se encontraban, pudiendo despreocuparse de sus valiosísimos cañones y que ahora ya no eran foco de ataque, disparando con ellos contra la artillería enemiga. Sobresaltado por este asalto de fuego enemigo, el general Aniki casi brincó del susto, mientras que el ataque aprovechó esta distracción para liberarse con el uso de la fuerza de los droides de ataque que lo retenían, recuperando en el proceso su sable de luz que se hallaba sobre la mesa y encendiéndolo mientras envolvía uno de sus brazos bajo el cuello del general Aniki y amenazándolo en el proceso, por lo que el Moya disuadió a los droides de ataque de disparar contra el general ataque. Confiando en Rokuro y sus capacidades para liderar al ejército de clones hasta que Sasuke, Chino y él estuvieran en condiciones de volver a tomar el control, pero hasta entonces el gran peligro había pasado y la mayor prueba fue la repentina llamada que Kakashi recibió en su comunicador de muñeca, por lo que maniobró su mano izquierda para oprimir el botón y permitir su comunicación con quien enviara el mensaje, aún manteniendo sus brazos alrededor del general Aniki y vigilando que éste no intentara nada extraño o que le provocase ruido. General Ataque, por fin pudimos atravesar el escudo, sus refuerzos aterrizaron en este momento, comunicó la voz del comandante Chihiro desde una de las naves que no habían podido penetrar en la superficie del planeta, o por lo menos hasta entonces. Gracias, correspondió Kakashi, apreciando aquella información. Apenas Kakashi contestó el mensaje, la atmósfera del planeta comenzó a verse invadida por una serie de naves del ejército de la República, y no eran naves ligeras sino enormes cruceros estelares que no podían aterrizar sino que se dedicaron a bloquear la huida de las tropas separatistas, mientras naves más pequeñas emergían de su interior y se acercaban a la superficie para aterrizar, permitiéndole a Kakashi sonreír bajo su máscara y maniobrar su brazo para aprisionar con unas esposas las manos del general Aniki, e instarlo a seguirlo hacia donde las naves habían aterrizado, para que el Moya abordase una y se dirigiera a la capital de la República como prisionero de guerra. Por su parte, y aún en lo alto de la torre en que se había encontrado el generador del escudo de Filector ahora destruido, y que no se había visto afectada por la explosión, Sasuke y Chino se encontraban sentados y esperando a que un transporte del ejército clon llegase a recogerlos, ambos sin dirigirse la palabra. Sentada a unos pasos de su distancia de su maestro y cabizbaja, Chino se decía una y otra vez que se había equivocado, que había sido demasiado imprudente y que podría haber matado a su maestro con sus ocurrencias, pero no se atrevía a decirlo en ese momento, sino que en su lugar se encontraba esperando a que su maestro condenase su actuar. Sin voltear a ver a Chino, Sasuke meditó en todos los defectos que tenía la chica, tan similares a los suyos, y no pudiendo olvidar la forma en que ella lo había salvado o en que había obrado lo suficientemente bien y pronto para evitarle salir herido, y eso era algo que él debía reconocer. Eres muy descuidada y no callas tus opiniones, habrías fracasado como padawan de Kakashi, criticó Sasuke finalmente con voz estoica, haciendo que la rubia solo bajara aún más la mirada. Pero y tal vez no como la mía, completó, teniendo su propia opinión. ¿Eso significa y? Preguntó Chino entre temerosa e ilusionada a partes iguales. Sí, acepto que seas mi padawan, declaró el azabache con una disimulada sonrisa ladina. Sí. Superada por la emoción, la rubia no dudó en envolver sus brazos alrededor del torso del azabache en un efusivo abrazo. Odio los abrazos, objetó el Uchiha tan pronto como ella lo envolvió en el abrazo. No me importa, se desentendió la Chinoike, negándose a soltarlo. No hablaba por hablar, realmente los abrazos y demostraciones de afecto no eran lo suyo, ni siquiera de sus ahora distantes días de infancia en Tetoine, y en que había aceptado los abrazos o arrullos de su madre solo para verla feliz, mas no porque le gustasen, de hecho, solo disfrutaba de su tiempo con Sakura y porque ambos tendían a demostrar sus sentimientos, de otra forma, una que solo podían compartir juntos y en su intimidad, siendo muy vulnerables en ese ámbito y de una forma que era solo suya, nadie más podía compartir lo que sentían y les hacía sentir que lo que experimentaban era aún más especial. Más, sabiendo que Sakura le diría que lo hiciera, Sasuke abrió su corazón al afecto que otros también tenían que ofrecerle, negando en silencio y sonriendo ladinamente para sí mientras dejaba que Chino lo abrazara y tratando de disfrutar del momento. Ser la padawan del caballero Jedi Sasuke Uchiha era todo un honor para Chino, él era el elegido de la fuerza,
Pero también mucho más, no era como ningún otro de los maestros Jedi que ella había conocido y que la habían enseñado en el uso de la fuerza, no le ponía las cosas fáciles en absoluto, más lejos de desanimarse por ello, Chino se llenó de emoción, sabía que aprendiendo del maestro Sasuke no se equivocaría, que aprendería lo que ningún otro Jedi podría y que al mismo tiempo tendría que esforzarse, y la sola idea la llenó de emoción a más no poder, manteniendo sus brazos firmemente envueltos al torso de su maestro, a quien llamaba cariñosamente Uchiita. Y él a ella Sabionda. Por fin eran maestro y Padawan. Buen trabajo, general, felicitó Rokuro cuando ambos Jedi abordaron el transporte que había ido en su busca. También tú, pequeña, añadió sonriendo bajo su casco. Gracias, correspondió Chino como si viera su sonrisa y sonriendo de igual modo. La batalla había terminado, y la mejor prueba fue que las naves del ejército de la República siguieron su posición y se presentaron para llevarlos a la improvisada base donde ya se hallaban Naruto, quien proyectaba un mapa holográfico del planeta para Kakashi y el recién llegado maestro Onoki, en tanto estos discutían sobre el cese al sitio del planeta y cuya discusión no tardó en llegar a su fin tan pronto como vieron a lo lejos las naves del ejército clon acercarse y descender sobre el improvisado hangar, tras lo que vieron descender a Sasuke y un paso tras él a Chino, lo que los hizo observarse entre sí por el tema que se debía discutir. Agradeciendo a Rokuro por el traslado hasta la base, e inflexible como era él, Sasuke no volteó a ver a Chino para comprobar si ella lo seguía, no se mostró especialmente cercano con ella ni nada parecido, lo que sumió en el desconcierto más absoluto tanto a Kakashi, que había estado observando el intercambio entre maestro y Padawan desde su último encuentro, que no vio que algo hubiera cambiado entre ambos. Como el maestro Onoki, que entrecerró analíticamente los ojos al observarlos, no pudiendo inferir nada como de costumbre por el estoicismo de Uchiha. Cada vez que parecía que Sasuke no seguiría las reglas o no se comportaría tradicionalmente como un Jedi, los sorprendía a todos y esta vez en nada fue diferente, realmente parecía que el tiempo lo estaba haciendo madurar, deteniéndose ante su antiguo maestro y ante el maestro Onoki, y bajando respetuosamente la cabeza. Maestro Kakashi, maestro Onoki, saludó el Uchiha con el máxime de los respetos. Kakashi me comentó que tenía problemas con su asignación, caballero Uchiha, aparentemente no estaba de acuerdo con el nombramiento de su padawan, comentó el maestro Onoki, yendo directo al punto. Le estaba explicando la situación al maestro Onoki, asintió el ataque al intercambiar una mirada con su antiguo padawan y que lo observó seriamente. Si no crees estar listo para un Padawan, Sasuke, tal vez, disculpó el gran maestro Jedi, no siendo el primer Jedi que no aceptaba aquella responsabilidad. En realidad, cambie de opinión, maestro Onoki, declaró Sasuke por fin, interrumpiendo al maestro Onoki y manifestando su opinión. Normalmente y salvo de encontrarse en un ambiente más privado, Sasuke no manifestaba su opinión, pero en este caso era necesario, solo entonces observando a Chino y por el rabillo del ojo, en tanto la joven mantenía sus manos cruzadas ceremonialmente sobre su vientre, cabizbaja pese a ya tener claro por las palabras del caballero Sasuke Uchiha que éste la había aceptado como su padawan, recordándose que no podía ni debía creer tener la victoria absoluta y lo estaba aprendiendo de él, mas él lo estaba verbalizando en ese momento y era una realidad. Como él había dicho, habría fracasado de ser la padawan del maestro Ataque, pero no estando bajo su tutela, haciéndole saber de antemano que todo sería diferente. Ambos habrían de aprender a relacionarse mejor, ambos eran tempestuosos, tenían ideas propias y no estaban de acuerdo en seguir órdenes solo porque sí, pero era precisamente todo lo que tenían en común lo que ya los hacía llevarse bien pese a sus discrepancias de opinión, por ello Sasuke había aceptado tomarla bajo su tutela como su padawan, sin importar que la voz de su conciencia le dijera que era un error, que solo se encariñaría. Lo cierto es que Chino fracasaría con otros maestros, y no porque Sasuke dudara de ella sino porque ya había juzgado sus habilidades con sus propios ojos. La Chinoi, que era demasiado individualista, tenía ideas propias y una visión de cómo debían hacerse las cosas, los demás maestros Jedi solo subyugarían esas ideas obligándola a seguir el código, mientras que él potenciaría esa independencia. Lo reconozco, Chino es precipitada, insubordinada y no escucha muy bien, aceptó Sasuke en voz alta y ante lo que la rubia bajó la mirada avergonzada. Pero con algo de entrenamiento, paciencia y mucho de su entusiasmo, llegará lejos, auguró, creyendo en ella y en sus prometedoras capacidades. Me alegra oírlo, asintió el maestro Onoki, visiblemente conforme con la respuesta. Ha surgido una nueva misión de que es preciso se ocupen, juntos, en Tatooine, expuso, confiando en que podrían con esta primera misión como maestro y padawan. ¿Tatooine? Repitió el Uchiha únicamente, sintiendo un escalofrío desde la cabeza a los pies por el destino al que deberían dirigirse.
El hermano del Sasori Akatsuna ha sido secuestrado, y él ha pedido apoyo a la República, profundizó Kakashi, haciendo que su ex Padawan volteara de verlo y nada de acuerdo con tener que tuviera que dirigirse a su mundo natal. Si tienen éxito, esto nos abriría más rutas para movilizar a nuestras tropas en el borde exterior, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Debían ver ese objetivo y no anteponer sus sentimientos. Tu deber es encontrar a Ida Nakatsuna, llevarlo de regreso a la corte y negociar un tratado que nos permita el paso, respaldó el gran maestro Jedi, pensando fríamente. ¿Kakashi no puede ocuparse? Preguntó el azabache al aire, no queriendo hacer eso. Es mejor en las negociaciones. Él era un guerrero y Kakashi un negociador innato. Vamos, maestro, no creo que sea tan difícil, intentó animar Chino, muy emocionada con la idea de emprender su primera misión real con su maestro. Buscaré a Rokuro para que organice a las tropas, decidió, queriendo ayudar a su maestro tanto como pudiera. Emocionada como una niña pequeña, algo entendible pues solo tenía 13 años, Chino corrió hacia donde se encontraba Rokuro, casi brincando y siguiendo seguida con pasos más lentos por Sasuke, quien tuvo el deseo de sonreír ladinamente ante la gracia que ello le provocaba, mas no tenía ánimo para hacerlo, por lo que solo la siguió en silencio. Los demás Jedi podían ignorar el pasado, ya que habían sido niños de meses o unos pocos años al momento de unirse a la orden, mas Sasuke tenía muy presentes todos los recuerdos de su pasado antes de los 11 años, cuando había sido liberado por el maestro Minato, y no olvidaba que su anterior dueño Yahiko había sido precisamente quien ahora era rehén de los separatistas. Ida Nakatsuna, el hermano del daimyo de Tatooine, había sido su esclavo, había recibido castigos y visto cómo humillaban a su madre, y ahora tenía que hacer algo por ellos. Personalmente, a Sasuke no le pesaría dejarlo a su suerte para que muriera, y de desentenderse no tendría nada de lo que sentirse culpable, nadie lo juzgaría, eso sería lo que Sakura le diría y lo sabía, pero Sakura no estaba a su lado en ese momento, no estaba en el neutral ambiente que brindaba la capital de la República y lidiaba con los Jedi, como siempre esperando que Kakashi fuera en su ayuda y dijera algo que lo liberara de una misión así, pero no lo hizo y ello nuevamente abrió un invisible abismo entre ambos, por lo que Sasuke mantuvo su creencia de que ya no podía confiar en quien era como un padre para él, y ello le dolió como nada en el mundo. Espero que Sasuke esté listo para volver a Tatooine, y más con esta nueva responsabilidad, meditó Kakashi en voz alta, deseando poder llevar a cabo esa misión por él, pero no era una opción. Sasuke está listo para tener un Padawan, el reto será cuando deba desprenderse de ella, asintió el maestro Onoki, habiéndole dado esta nueva labor por lo mismo. Por un lado estaba Kakashi, quien se sintió culpable por su inercia de seguir el protocolo al pie de la letra y las designaciones de misiones, no protestando como sentía que debería hacer, no aceptando misiones por Sasuke cuando sabía que encomiendas como esta, viajar a Tatooine, donde había muerto su madre hacía menos de un año, donde había sido esclavo, y ahora tener que rescatar a quien había sido su dueño siendo esclavo en su infancia le eran excepcionalmente sensibles, debería de hacer algo, pero si exteriorizara cuán importante y significativo era su vínculo con Sasuke, traicionaría el código Jedi y no sabía qué tipo de sanción recibiría o si sería expulsado, y de suceder esto no podría proteger personalmente a Sasuke como hacía ahora, lo que lo llevaba a resignarse. Y por otro lado estaba el maestro Onoki. Él había discutido el tema con Kakashi antes de seleccionar a quien creía que era la mejor Padawan de su joven generación para designarla bajo la tutela de Sasuke, quien ciertamente acababa de ser nombrado caballero Jedi, pero que contaba con todas las virtudes para convertirse en un maestro tan bueno como cualquiera de los sabios de la Orden Jedi, mas eso no dejaba de ser solo una parte del camino. Adaptarse a su Padawan era un proceso para todos los miembros de la Orden Jedi y el vínculo podía extenderse por varios años hasta que el Padawan estuviera listo para convertirse en caballero Jedi, mas el verdadero reto era dejar ir a su Padawan y darle su independencia cuando fueran Jedi por igual, y Sasuke ya tenía problemas con los apegos emocionales. Debían esperar y ver qué pasaba y,